En el remoto planeta Vegeta, la tragedia se cernía sobre la raza Saiyajin. Sabiendo que la destrucción de su hogar era inminente, el rey Vegeta tomaría una decisión desesperada para salvar al menos a sus dos hijos. Freezer había enviado a sus hombres a devastar el planeta, dado que sospechaba de un motín por parte de los Saiyajins. No puedo creer que ese desgraciado nos haga esto, diría el rey Vegeta. Gine, su esposa, estaba con él ayudándolo con sus hijos. Tenemos que sacarlos de aquí cuanto antes, diría Gine. El rey Vegeta sujetaba a Vegeta, mientras que Gine a Goku. Cada uno corría a toda velocidad en busca de una nave donde escapar. Ahí hay una nave, diría Gine. No, esa es grande, diría el rey Vegeta. Tenemos que buscar individuales. ¿Estás loco? Son solo unos niños, no pueden viajar solos, diría Gine. No lo entiendes. Las naves grandes son fáciles de detectar. Las pequeñas, que son del modelo viejo, no son compatibles con el sistema de rastreo, diría el rey Vegeta. En ellas no los encontrarán. ¿Pero a dónde los enviarías? No pueden viajar muy lejos, diría Gine. Estarán solos, tendrán hambre y frío. Hay un planeta llamado Tierra. Se descubrió hace mucho tiempo, pero se traspapeló en la base de datos, por lo que quedó olvidado, diría el rey Vegeta. Será un buen lugar para ellos. Así, el rey Vegeta enviaría a sus dos hijos, Goku y Vegeta, a la Tierra, cada uno con la esperanza de una vida mejor. De esa manera, ambos serían enviados a la Tierra, aunque poco después los soldados de Freezer se toparían con el rey Vegeta y Gine. ¡Malditos bastardos! ¿Cómo se atreven a desafiarnos?, diría el rey Vegeta furioso. Ahora se las verán con nosotros, diría Gine molesta. Ambos se lanzarían hacia los soldados, asesinarían a la mayoría de ellos, aunque cada vez se les hacía más difícil. Los soldados eran demasiados y los estaban desgastando. Freezer estaba harto de la demora de la destrucción de los Saiyajins. ¡Demonios! Los envié a que los eliminen para quedarme con el planeta, pero ya estoy perdiendo la paciencia, diría Freezer molesto. Los Saiyajins lucharon con más determinación de la que esperábamos, diría Very Blue. Por eso están dando tantos problemas. Se acabó, diría Freezer de mal humor. Freezer saldría de su nave y sin dudarlo atacaría el planeta Vegeta. Lo desaparecería por completo sin dejar rastro alguno. De esa manera, Freezer entendería que no quedaba nada de los Saiyajins, aunque no tenía ni la más remota idea de que los príncipes Goku y Vegeta estaban con vida en la Tierra. Goku, el hermano menor, fue hallado por el anciano Son Gohan mientras exploraba las montañas. Gohan, un hábil artista marcial retirado, vería el potencial en el pequeño Saiyajin y decidiría criar a Goku como su propio nieto. Con el tiempo, Goku demostraría ser un aprendiz talentoso, aunque siempre mantenía su inocencia y amor por la vida. A medida que crecía, Gohan le enseñaría sobre artes marciales y los valores de bondad y la humildad. Vegeta, el hermano mayor, tuvo un destino diferente. Fue adoptado por una familia adinerada, que lo criaría como el heredero de su fortuna. Aunque mantuvo su orgullo típico de Saiyajin, la influencia de su nueva familia lo llevó a desarrollar una perspectiva más elitista y aristocrática. Aún así, la llama de su orgullo guerrero ardía en su interior. Vegeta lograría financiar un gimnasio de lujo donde entrenaba arduamente. Cuando comenzó a aburrirse de ser fuerte y no encontrar rivales dignos, financiaría la Patrulla Roja, convirtiéndose en dueño de ella. La ambición llevaría a Vegeta a querer conquistar el mundo. Un día, Goku llegaría con un enorme jabalí para cocinar, pero encontraría al anciano Gohan en la cama. «Abuelo, ¿qué te sucede?», preguntaría Goku. «Goku, como sabrás, ya estoy viejo», diría Gohan. «No me queda mucho tiempo». «No digas eso, todavía puedes vivir muchos años más», diría Goku apenado. «Ya no tiene caso. Todos nos vamos a morir algún día. A ti también te llegará la hora», diría Gohan. «Ven aquí, tengo que contarte algo». Gohan le explicaría a Goku cómo fue que lo encontró en una nave cuando llegó del espacio. «Vaya, no lo puedo creer», diría Goku. «Entonces, no soy de este planeta». «Goku, ¿nunca te llamó la atención que tienes cola?», diría Gohan. «No, pensé que las demás personas se las cortaban», diría Goku. Gohan comenzaría a reír por la inocencia de Goku, pero al instante eso le provocaría tos. «Solo prométeme que serás un buen muchacho y que siempre protegerás a los demás», diría Gohan. «Lo prometo», diría Goku. Goku se quedaría con Son Gohan hasta que éste dejaría de respirar.
Luego de eso le haría sepultura y se iría de allí en busca de pistas sobre su origen. Goku llegaría donde estaba su nave, pero no tenía idea de cómo funcionaba. «Cielos, ¿y ahora cómo hago?», diría Goku. «Si vengo de otro planeta, ni siquiera sé cómo llegar». De esa manera, Goku comenzaría con su viaje en busca de respuestas. Recorrería muchos lugares, haciendo amigos y luchando contra personas malvadas. Entre esos viajes, se enteraría de la existencia del torneo de las artes marciales, por lo que se vería tentado a participar. Por otro lado, Vegeta estaba en el laboratorio de la Patrulla Roja. Bulma era su asistente directa, con quien realizaba distintos experimentos. Vegeta había hecho investigar la nave en la que había llegado, no tenía mucha más información que su nombre, y el de su hermano Goku, mejor dicho, Kakaroto. De todas formas, no había mucho de dónde investigar. Vegeta, ¿acaso sabes algo sobre el torneo de las artes marciales?, diría Bulma. Un torneo de artes marciales, diría Vegeta interesado. Así es. Los mejores luchadores de todo el mundo concurren. Además, el premio es bastante interesante, es mucho dinero, diría Bulma. No es como que el dinero me interese mucho, aunque me vendría muy bien, diría Vegeta. Creo que participaré. Además, cuando dé el golpe para conquistar el mundo, no me vendría mal un poco de fama. Solo piénsalo. Vegeta, el líder de la Patrulla Roja, quien ganó el torneo de las artes marciales, diría Bulma. Sí, suena interesante. Me anotaré, diría Vegeta. Por cierto, tengo algo para ti, diría Bulma. Bulma iría por un uniforme nuevo para Vegeta. Usé el diseño del uniforme que tenías de niño, diría Bulma. Le quité esas feas sombreras y repliqué el material, es súper elástico y resistente. Incluso esa prueba de balas. Vaya, se ve bien, diría Vegeta. Creo que lo estrenaré en el torneo de artes marciales. Pasarían los días. Goku y Vegeta se anotarían en el torneo de artes marciales, aunque tanto Goku como Vegeta, para no llamar la atención, esconderían su cola, solo para que las personas no los molestaran. Tanto Goku como Vegeta llamarían la atención por su increíble poder. Desde la selección arrasarían con todos sus rivales sin que estos ofrecieran resistencia. Vaya, ese sujeto se me hace muy fuerte. Ya quiero pelear contra él, diría Goku. Llegaría el momento del torneo. Los 16 participantes estaban listos para sacar sus números para pelear entre sí. Vegeta se había dado cuenta del potencial de Goku y, como consideraba todo el resto como simples inútiles, arreglaría todo para quedar en la final contra Goku. Ese sujeto llamado Goku es muy fuerte. Creo que, por mi prestigio, sería más llamativo pelear contra él en la final, pensaría Vegeta. Si le gano ahora, no tendría esencia. Goku y Vegeta comenzarían el torneo de artes marciales demostrando grandes capacidades. Ganarían todos los combates casi al instante. Finalmente llegaría el momento de la final. Goku y Vegeta estaban listos para luchar. Así que tú eres ese tal Goku, que dice ser tan fuerte, diría Vegeta. Eso parece, diría Goku. Tú no lo hiciste nada mal. Muy bien, es hora de pelear, no de hablar, diría Vegeta. Goku y Vegeta, tras la señal, se pondrían en posición de pelea. Ambos se quedarían quietos varios segundos, causando intriga entre todos. Parecían estudiarse entre sí. ¿Qué les pasa? ¿Acaso no van a pelear?, diría alguien en la tribuna. Todos comenzarían a quejarse ya que la pelea no empezaba. De pronto Goku y Vegeta desaparecerían de la nada. Nadie los veía. El anunciador de las artes marciales no entendía qué estaba pasando, hasta que ve ráfagas de viento por distintas zonas. Los golpes sonaban por todas partes como estruendos en el cielo, pero se trataba de Goku y Vegeta, quienes se movían a una velocidad tan elevada que no podían ser percibidos por los seres comunes. En un momento ambos impactarían fuertemente contra la plataforma, pero saltarían volviéndose a poner de pie. La tribuna estaba muda ante lo que veían. Goku y Vegeta definitivamente no eran seres normales. En un momento ambos tomarían distancia mientras recuperaban el aliento. ¡Maldito insecto! ¡Mira que eres escurridizo!, diría Vegeta. Tú no lo haces nada mal, diría Goku. Hace mucho que no veo a alguien tan fuerte. ¡Ja! No creas que te lo dejaré fácil, Goku, diría Vegeta. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí. Crearían una gran onda de choque expansiva, que muchos de los espectadores deberían de sujetarse para no salir volando. Rayos, tenemos que tener cuidado o podríamos lastimar a alguien, diría Goku. Eso a mí no me interesa, diría Vegeta seriamente. Vegeta lanzaría varios ataques de ki hacia Goku. Al darse cuenta de que si los esquivaba, las personas de detrás saldrían heridas, se veía obligado a resistir cada uno de los ataques. Oye, basta, deja de hacer eso, diría Goku. Oblígame, diría Vegeta. Goku explotaría su ki y se lanzaría con todo hacia Vegeta. Llegaría él impactando contra su cuerpo.
Vegeta casi sale despedido de la plataforma, pero antes quedaría flotando. ¡Puede volar!, diría el referee. El participante Vegeta puede ser algún tipo de mago con poderes. Oye, eso no es magia, es control de ki, diría Goku. Goku comenzaría a flotar pocos centímetros del suelo. Entre ellos se acercarían poco a poco. Todos los espectadores estaban asombrados por lo que veían. No estaban acostumbrados a ver participantes capaces de volar. De pronto Goku y Vegeta volarían a lo alto del cielo y se atacarían ferozmente. Con el pasar de los minutos se harían daño mutuamente. En un momento Vegeta lograría burlar a Goku. Le daría un ataque de ki en la espalda. Goku sufriría algo de daño y caería al suelo con su uniforme con ciertas quemaduras. Es hora de terminar con esto, diría Vegeta. En ese momento, cuando Vegeta estaba por sacarlo de la plataforma, vería que a Goku se le había escapado su cola. ¡No puede ser!, diría Vegeta aterrado. ¡Ay, mi colita!, diría Goku apenado. ¡Tienes cola!, diría Vegeta. Oye, deja de mirármela, diría Goku. ¡Tú eres Kakaroto!, diría Vegeta. La tribuna no comprendía nada de lo que estaba pasando, menos que alguien como Goku tuviese cola. Oye, mi nombre es Goku, no soy caca de toro, diría Goku. ¡Kakaroto!, diría Vegeta rabiado. Vegeta rompería parte de su uniforme revelando que él también tenía una cola de simio. Un momento, ¿qué significa esto?, diría Goku. Que tú y yo somos hermanos, diría Vegeta. ¿Hermanos?, diría Goku sin entender nada de lo que estaba pasando. Después del sorprendente descubrimiento de que Goku y Vegeta eran hermanos, el silencio se apoderaría de la plataforma de las artes marciales. Los espectadores estaban boquiabiertos ante tal revelación. Sin comprender completamente la conexión entre los dos guerreros Saiyajins, Goku, aún en el suelo con algunas quemaduras en su uniforme, miraba a Vegeta con confusión. ¿Hermanos?, repetiría Goku tratando de procesar la información. Espera, ¿qué sabes de mi planeta? Sí, Kakaroto, eres mi hermano menor, exclamaría Vegeta con una furia contenida, sin dejar de observar la cola de Goku. No puedo creerlo, creí que habías muerto, nunca supe nada de ti. Goku se levantaría del suelo y se rascaría la cabeza sin entender toda la situación. Bueno, eso es raro. Recién hace unos años me enteré de que vine del espacio, pero mi nave estaba rota, diría Goku. ¿Cómo sabes que mi nombre es Kakaroto? ¿Qué importa? Lo importante es que ahora acabaré contigo y reclamaré mi lugar como el príncipe de los Saiyajins, gritaba Vegeta mientras se preparaba para un ataque. ¿Saiyajins?, preguntaría Goku. Vegeta se lanzaría de nuevo hacia Goku. Este, aún confundido, se pondría en guardia. Espera, Vegeta, no necesitas pelear contra mí. Podemos ser hermanos y no matarnos entre nosotros, ¿no?, diría Goku. Además, no sé nada de eso de ser un príncipe. Vegeta lo observaría con desprecio. Eres débil, Kakaroto. No entiendes la verdadera naturaleza de los Saiyajins. La única forma de demostrar que soy el más fuerte es derrotándote, diría Vegeta. Vegeta seguía atacando a Goku mientras este solo bloqueaba. ¿De verdad para ti es tan importante ser el príncipe de otro planeta?, diría Goku. Por supuesto, diría Vegeta. El poder lo es todo. Bueno, diría Goku. Goku saltaría de la plataforma dándose por vencido. Vegeta estaba desconcertado. Lejos de estar feliz por su victoria, se enfurecería aún más. Su orgullo había sido roto por ganar de esa manera. Los espectadores estaban molestos y comenzarían a abuchear a Goku. Querían disfrutar de una pelea gloriosa como nunca antes se había visto, pero esa no era la prioridad de Goku. ¡Eres un insecto!, diría Vegeta furioso. ¿Qué? Dijiste que querías ser el ganador, diría Goku. Pero no de esa manera, diría Vegeta fuera de sí. Bueno, ya. Ahora tengo muchas preguntas, así que vámonos de aquí. Además tengo hambre, diría Goku. Goku se alejaría de allí. Vegeta y los demás quedarían totalmente desconcertados. Luego de eso, Vegeta iría por Goku, para pasarle toda la información que tenía de él. Vegeta llevaría a Goku con la patrulla roja, lo presentaría a Bulma y le mostraría el edificio entero. Vegeta, espera, yo reconozco ese símbolo, diría Goku. Oye, ¿tú invades lugares? Eres el villano. Villano, por favor, no estamos en un anime, diría Vegeta. Vegeta no es mala persona, solo quiere conquistar para mejorar el desarrollo de la Tierra, diría Bulma. Invadiendo, matando y robando recursos, diría Goku. Todo por una buena causa, diría Bulma con una sonrisa. No creo que funcione así, diría Goku. Como sea, ven conmigo, diría Vegeta. Vegeta llevaría a Goku a una sala donde estaba la nave con la que llegó allí. Le explicaría lo poco que sabía, que ambos eran hermanos pertenecientes a la raza Saiyajin y que se fueron por ser atacados en su planeta.
aunque no tenían información alguna sobre la destrucción de este. Según los datos que tomamos de la computadora interna, Vegeta es el hijo mayor del rey Vegeta y la reina Hine. Explicaba Bulma. Y hay datos sobre un hermano llamado Kakaroto que seguro eres tú. Entonces, ¿podemos ir a nuestro planeta? Preguntaría Goku. No sabemos su ubicación, entendiendo que aún está en pie, diría Vegeta. Entonces, vayamos por mi nave, quizás sepamos algo, diría Goku. De esa manera, Goku y los demás irían por aquella nave para seguir investigando. La llevarían de nuevo a la Patrulla Roja, donde Bulma trabajaría arduamente. Entonces, ¿quieres ser el rey de este planeta?, diría Goku. No, solo conquistarlo como emperador, diría Vegeta. Vegeta, no inventes, es lo mismo, diría Goku. Cierra la boca, se supone que eres un príncipe y hablas como si fueras un terrícola, diría Vegeta. Bulma llegaría para darles las noticias. Bueno, no es que sepa mucho, pero puedo confirmar que sí es Kakaroto, diría Bulma. ¿No era que ya lo sabían?, diría Goku. Solo sabía que tengo un hermano llamado Kakaroto, pero eso no garantiza que otras naves no hayan venido, diría Vegeta. Ah, bueno, diría Goku. ¿Qué más? Y tengo la ubicación del planeta, diría Bulma. ¿De verdad?, diría Vegeta. Sí, aunque ahora debo de investigar para encontrar la galaxia en la que pertenece, así que estaré unas semanas estudiando datos, por lo que me tomaré mucho tiempo para hacerlo, diría Bulma. Entonces empiezas ahora mismo, diría Vegeta. Vegeta, si hay planeta, ¿vamos?, diría Goku. Por supuesto, tenemos que vengarnos de lo que nos obligó a dejarlo, diría Vegeta. Además, quiero saber dónde están mis padres. No quiero ser pesimista, pero si no vinieron con nosotros deben de estar muertos, diría Goku. Vegeta no contestaría, se mostraba molesto, tenía muchos deseos de que el planeta siguiera en pie para proclamarse como rey. Bulma se sumergió en su trabajo analizando los datos recopilados y calculando dónde estaría la galaxia Saiyajin. Mientras tanto, Goku y Vegeta se entrenaban juntos. Dado que eran seres con poderes similares, se entendían perfectamente a la hora del combate. Aunque al principio luchaban entre ellos, pronto se darían cuenta de que trabajar juntos los hacía más fuertes. La rivalidad entre ellos se transformó en una colaboración, aunque Vegeta no estaba dispuesto a admitirlo abiertamente. Aquella diferencia entre la bondad de Goku para salvar a los demás y la necesidad de Vegeta de conquistar la Tierra parecía ir desapareciendo poco a poco. Con el tiempo, Goku comenzaría a comprender más de su herencia Saiyajin y su conexión con Vegeta, descubriendo su verdadero nombre, que era Kakaroto, y que él y Vegeta eran hermanos de sangre. A pesar de sus diferencias, compartían un lazo familiar que no podía ignorar. Goku también descubriría más sobre la historia de los Saiyajins y la tragedia que los llevó a la destrucción. Aunque no era mucho, ya sabía de dónde venía. Los días irían llegando mientras Bulma lograba localizar la galaxia Saiyajin y establecer una ruta precisa. Pero se encontraría con una noticia que no sabía cómo darla. El planeta Vegeta ya no existía. Encontraría evidencia de restos planetarios, indicando la clara ausencia del planeta previamente existente. No puedo creerlo. ¿Cómo se lo diré?, diría Bulma triste. Bulma llegaría con Goku y Vegeta para darles la noticia. No sería algo fácil. Les daría los detalles con todo lo que había observado. Entonces, alguien destruyó el planeta, diría Vegeta. Tengo que averiguar quién fue ese desgraciado. Vegeta se veía realmente furioso, mientras que Goku se veía relajado. En cuanto sepa quién es el responsable, lo eliminaré con mis propias manos, diría Vegeta fuera de sí. Oye, ¿por qué tanto escándalo?, diría Goku como si nada. Podemos pedirles a las esferas del dragón que lo reconstruya. Esferas del dragón, diría Vegeta desconcertado. Sí, ¿no las conoces?, diría Goku. Un momento. Eso es solo un cuento de niños, no seas tonto, diría Bulma seriamente. Claro que no. Las he usado más de una vez para revivir a algunos amigos, diría Goku. Goku les daría los detalles sobre las esferas del dragón, explicándole que eran 7 repartidas por toda la Tierra, y que una vez cumplido el deseo, estas desaparecerían por un año. Bulma quedaría sorprendido con la descripción de Goku. ¿Entonces cuando aparece se hace de noche?, diría Bulma. Así es, diría Goku. Ahora lo entiendo. Cierra todo, nadie sabía explicar esos fenómenos donde todo se oscurecía porque sí, diría Bulma. Entonces, lo que dice Kakaroto debe de ser cierto, diría Vegeta. Claro que sí, mira, diría Goku. Aquí traigo una. Goku mostraría la esfera de 4 estrellas. La traigo conmigo porque me recuerda a mi abuelo, diría Goku. Déjame estudiarlas, si todas son iguales puedo construir un radar, diría Bulma. Aquí tengo uno, diría Goku al mostrarle. Oye, ¿quién te hizo eso?, diría Bulma. No sé, se lo robé a un conejo que quería usarlas para cosas malas, diría Goku. Esto es genial, será más fácil de lo que pensaba, diría Bulma.
De esa manera, nuestros amigos emprenderían un largo viaje en busca de las esferas del dragón. Ambos hermanos estaban ansiosos por reconstruir su planeta y recuperar sus orígenes, en especial Vegeta, quien ansiaba el poder de ser el rey del planeta. Días más tarde, nuestros amigos tendrían las 7 esferas del dragón en su poder. Entonces, ¿ya está? Diría Bulma. Así es, solo hay que llamarlo, diría Goku. Sal de ahí, Shenlong. Shenlong aparecería, oscureciendo el cielo por completo. Bulma no lo podía creer. Se estaba repitiendo aquel fenómeno al que nunca tuvo respuesta. ¡Es enorme!, diría Bulma desconcertada. Dime, ¿cuál es tu deseo? Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong. Hace muchos años existió un planeta llamado Vegeta que fue destruido. Quiero que lo reconstruyas reviviendo a todos sus habitantes, diría Goku. Shenlong quedaría en silencio por un momento. Estás pidiendo demasiado. Tengo que revivir a millones de personas y un planeta, diría Shenlong. Vamos, sé que tú puedes hacer lo que te propongas, diría Goku con alegría. Shenlong quedaría dudoso un momento. Lo intentaré, diría Shenlong. Los ojos de Shenlong brillarían y cumplirían el deseo. Sí, creo que quedó bien, diría Shenlong. Es hora de irme. Shenlong seguiría de allí regresando las esferas del dragón a simple bolas de piedra y esparciéndolas por todo el planeta. Entonces, ya está, diría Vegeta. Supongo, diría Goku. Bulma buscaría en los datos, revisando todo de nuevo. No puedo creerlo. ¿De verdad está? Diría Bulma mostrando un monitor. El planeta simplemente apareció de nuevo. ¡Excelente! ¿Qué estamos esperando?, diría Goku. Vamos. Bulma construiría una enorme nave para emprender viaje al planeta Vegeta. Ahora Goku y Vegeta estaban listos para conocer sus orígenes, mientras tanto el rey Vegeta y Gine no comprendían nada de lo que estaba pasando. Pero, ¿qué? ¿No explotó todo?, diría Gine. Lo recuerdo perfectamente, pero estamos vivos, diría el rey Vegeta. Goku y Vegeta partirían viaje a los pocos días, mientras que en el planeta Vegeta nadie entendía nada. Por otro lado, Freezer estaba en su nave recorriendo lugares para conquistar, hasta que la noticia del planeta Vegeta llegaría a él. Gran Freezer, no sé cómo decírselo, pero el planeta Vegeta está en pie, diría Kikono. ¿Cómo es eso posible?, diría Freezer de mal humor. Lo desconocemos, pero un mapeo del espacio reconoció el planeta, diría Kikono. Puede verlo usted mismo. No puedo creerlo, diría Freezer. ¿Cómo pasó? ¿Acaso un tipo de magia o algo por el estilo? Científicamente es imposible. Solo hay una teoría, pero no creo que le guste usarla para saberlo, diría Kikono. Ya dilo, diría Freezer. Pues, como científicamente no es posible, se nos ocurre que podría haber sido alguna magia poderosa, y la única persona capaz de hacer algo como esto, diría Kikono. Es Whis, el ángel de Bills, diría Freezer seriamente. Ciertamente, diría Kikono. No puedo creerlo. Tendré que hablar con Bills y esto no me gusta nada, diría Freezer. Freezer sabía que tenía que preguntarle de esa situación a Bills, sin saber que no tenía nada que ver. Después de la increíble resurrección del planeta Vegeta, Goku y Vegeta abordaron la nave construida por Bulma, ansiosos por explorar su hogar recién restaurado. Mientras tanto, en el espacio, Freezer estaba de camino hacia el planeta de Bills, lleno de furia y confusión. La noticia de la existencia repentina del planeta Vegeta había llegado a sus oídos y no podía permitir que esa anomalía amenazara su dominio galáctico. No lo entiendo. ¿Por qué Whis haría algo como esto?, diría Freezer furioso. ¿Cómo sabemos que fue Whis?, diría Very Blue. Very Blue, ¿cómo puedes decir algo como eso?, diría Kikono desconcertado. ¿Crees que no fue Whis?, diría Freezer. Creo que podría ser otra cosa. Solo consúltelo. Pero tenga en cuenta que, si no fue Whis, el señor Bills querrá saber el origen del resurgimiento del planeta Vegeta, diría Very Blue. ¡Demonios!, diría Freezer de mal humor. Freezer aterrizaría en el planeta de Bills. El dios de la destrucción no se esperaba su visita. ¿Qué es lo que quieres?, preguntaría Bills de mal humor. Señor Bills, cuánto lamento molestarlo. Necesitaba confirmar algo, diría Freezer. Encontramos el planeta Vegeta en órbita, y sabiendo que fue destruido hace años, solo me queda pensar que su ángel lo había reconstruido. ¿Acaso acusas a mi ángel?, diría Bills seriamente. Oh, no, creo que hubo un malentendido, diría Freezer.
Es que la única manera de que aparezca de la nada es por acción del ángel. No encuentro otra explicación. Whis, diría Bills. No tengo nada que ver, diría Whis. Entonces, caso cerrado, diría Bills. Oh, ya veo, diría Freezer. ¿Qué? Diría Bills. ¿No le intriga cómo resurgió? Diría Freezer. Ese es tu problema. Eres tú quien recorre el universo, diría Bills. Creo que deberías de estar más atento a tu trabajo. Bueno, es que esperaba encontrar una respuesta, diría Freezer. Quizás alguien usó las esferas del dragón, diría Whis. Eso es imposible. No cualquier puede movilizarlas, diría Bills. Esferas del dragón, diría Freezer desconcertado. Whis buscaría las esferas del dragón. Vería las superesferas del dragón esparcidas tanto por el universo 6 como el 7. No las han usado. Quizás emplearon las de Namek u otro planeta, diría Whis. ¿Esferas del dragón en Namek? Diría Freezer. Oye, estás preguntando demasiado, diría Bills. Mira, vete de aquí y haz lo que tengas que hacer. Si quieres volver a destruir ese planeta, hazlo. No es asunto mío. De acuerdo. Les agradezco por su tiempo, diría Freezer. Freezer se iría del planeta de Bills, mientras intentaba averiguar cómo el planeta Vegeta había regresado. Aún así, también reflexionaba sobre aquellas misteriosas esferas del dragón de las que hablaba Whis. Me pregunto si esas cosas tienen la capacidad de reconstruir un planeta. ¿Qué tan poderosas podrían ser? Diría Freezer. Gran Freezer, ¿planea ir al planeta Vegeta o al planeta Namek? Diría Very Blue. Es una buena pregunta, diría Freezer. Algunos días más tarde, Goku y Vegeta llegarían finalmente al planeta Vegeta. Vaya, ¿con qué es aquí? Diría Goku. Este lugar parece que recién pasó por una masacre, diría Vegeta. Es natural. Si fue destruido, de seguro fue reconstruido, tal y como estaba antes de ser destruido, diría Goku. Goku y Vegeta recorrerían el planeta Vegeta. Estaban rodeados de escombros y restos de la batalla que había llevado a la caída de los Saiyajins. A medida que caminaban por el planeta, la incertidumbre se cernía sobre los hermanos. No podían tolerar ver un ambiente tan deplorable. Esto es un desastre. De seguro una guerra ocasionó esto, diría Goku. Entonces, esto es el resultado de algo mucho antes de la reconstrucción por el deseo de las esferas del dragón, diría Vegeta. Mientras Goku y Vegeta exploraban su antiguo hogar, se encontrarían con sus padres, el rey Vegeta y Gine. Vegeta, ese de barba se parece a ti, diría Goku. No puede ser, diría Gine desconcertada. ¿Acaso? Diría el rey Vegeta sin encontrar con qué palabras expresarse. Ambos dirían a sus hijos. Dados sus peculiares cabellos, era imposible no reconocerlos. Llenos de dudas, les harían miles de preguntas sobre lo que había pasado. La reunión fue emotiva y llena de alegría, pero también habían dudas por parte de los hermanos. Allí el rey Vegeta y Gine explicarían la guerra que tenían con los soldados de Freezer y cómo estos habían perdido sus vidas defendiendo el planeta. Entonces Goku y Vegeta contarían sobre sus vidas, de cómo crecieron y se conocieron y cómo lograron revivir el planeta. Jamás pensé que existieran las esferas de ese tipo, diría el rey Vegeta. Gracias a esas esferas estamos reunidos, pero no tenemos muchas esperanzas, diría Gine. ¿De qué estás hablando? Diría Goku confundido. Lo mejor será que se vayan de aquí. Freezer no demorará en enterarse y nos destruirá de nuevo, diría el rey Vegeta. Pueden venir con nosotros, diría Goku. No podemos. Somos los reyes. Tenemos prohibido abandonar el planeta. Por eso tenemos que quedarnos pase lo que pase. Pero esa ley no cuenta para ustedes que son los príncipes, así que pueden irse, diría Gine. O bien podemos derrotar a Freezer, diría Vegeta decidido. ¡Estás loco! ¿No eres consciente del poder que tiene ese demonio?, diría el rey Vegeta aterrado. Freezer no es un sujeto al que deban de desafiar. Es un tirano muy poderoso. Nadie sabe qué tan fuerte es realmente, diría Gine. Vegeta, ¿qué dices?, diría Goku. No lo sé, Kakaroto. ¿Qué tan fuerte crees que sean los Saiyajins de aquí?, preguntaría Vegeta. Te lo demostraré ahora mismo, diría el rey Vegeta al quitarse su capa. Si logran vencerme,
les concederé la oportunidad de pelear contra Freezer. Espera, no seas rudo con ellos. Diría Gine. Bueno, diría Goku. Los dos. Diría Vegeta. Los dos al mismo tiempo pueden pelear contra mí. Diría el Rey Vegeta. Oye, sé suave, diría Goku a Vegeta. Como sea, diría Vegeta. El Rey Vegeta se pondría en guardia. Se lanzaría con todo hacia Goku y Vegeta. Los atacaría con todo lo que tenía, pero Goku y Vegeta esquivarían los ataques como si nada. Para ellos, el Rey Vegeta no era nada. No lo entiendo. ¿Cómo es que esquivan mis ataques? Diría el Rey Vegeta. El Rey Vegeta lanzaría un golpe de puño hacia Goku. Este sujetaría el puño de su padre como si nada. El Rey Vegeta no podía librarse por la gran fuerza de Goku. No puedo creerlo, diría Gine desconcertada. El Rey Vegeta retrocedería. Con esa simple demostración se daría cuenta de la gran diferencia de poder. Vaya, de verdad que son fuertes, diría el Rey Vegeta. Aún así, dudo que puedan contra Freezer. Vegeta, ¿sacamos los pasos prohibidos? Diría Goku. Claro, diría Vegeta. Goku y Vegeta tomarían distancia. Ambos gritarían elevando su ki al máximo. El suelo se sacudiría junto con fuertes temblores. El poder de Vegeta y Goku eran descomunales. Varios de los Saiyajines llegarían para contemplar el espectáculo. ¡Ese poder!, diría el Rey Vegeta. Pueden ganarle a Freezer, diría Gine. Goku y Vegeta comenzarían a luchar entre sí demostrando sus grandes poderes. Generarían un gran espectáculo por las grandes habilidades que demostraban, además de sus dominios de ki. Ahora que lo pienso, tenemos una pelea pendiente, diría Vegeta. Es verdad, diría Goku. Goku y Vegeta lucharían por varios minutos. Ambos tenían el mismo poder, por lo que quedarían al límite. Ya es suficiente, ya entendimos que son fuertes. No es necesario que sigan luchando, diría Gine. Goku y Vegeta se detendrían, cansados y lastimados. Luego de eso, los reyes organizarían una cena como celebración, aunque sería muy humilde dado que todo estaba en ruinas. Vaya, la comida de aquí es muy buena, diría Goku con el estómago lleno. Es lo mejor que pudimos ofrecerles, debido a que todo está destrozado, diría el Rey Vegeta. Pero en cuanto reparemos el planeta, ya comerán cosas mejores. Eso suena genial, diría Goku. Mientras tanto, la nave de Freezer estaba por llegar al planeta Vegeta. Amo Freezer, preguntaría Bree-Blue. ¿Qué va a hacer? Lo destruiré de nuevo, diría Freezer seriamente. Freezer estaba a nada de salir, pero Bree-Blue lo detendría. ¿Qué tal si los visita? Recuerde que si los elimina, no sabrá cómo regresaron, diría Bree-Blue. Sí, creo que tienes razón, diría Freezer. Mejor daré una visita sorpresa. Freezer llegaría al planeta Vegeta. Su inmensa nave causaría terror en todos. Vegeta, siento un ki gigantesco, diría Goku. Sí, yo también puedo sentirlo, diría Vegeta. Parece un ki contenido. Los Saiyajins estaban aterrados. Muchos tratarían de huir. El emperador del mal, escoltado por sus soldados, se acercaría a los reyes y los príncipes. Vaya, veo que han sobrevivido, diría Freezer. Freezer, desgraciado, diría el Rey Vegeta. Espera, diría Vegeta al colocarse frente a su padre. Había destruido este planeta hace mucho tiempo y me gustaría saber cómo es que regresó, diría Freezer. No creo en la magia, así que espero una explicación. Revivimos el planeta hace poco, en cuanto descubrimos nuestros orígenes, diría Goku. Pero no te diremos cómo lo hicimos porque no te mereces saber de las esferas del dragón. Vaya, así que sí eran las esferas del dragón, diría Freezer. Kakaroto, eres un idiota, diría Vegeta. Lo siento, se me escapó, diría Goku apenado. Freezer, ¿qué es lo que quieres? Preguntaría Gine. Es muy sencillo, venía a destruirlos, pero si me otorgan el conocimiento sobre las esferas del dragón, puede que los deje vivir, diría Freezer. Maldición, Kakaroto, tú y tu bocota, diría Vegeta. Entonces, ¿qué dicen? Diría Freezer. No hacemos tratos con conquistadores que solo quieren poder por la fuerza, diría Goku. Oye, diría Vegeta sintiéndose ofendido. Ya te dije que no estoy de acuerdo con lo que haces en la Tierra, diría Goku. La Tierra, ya veo. Ahí están las esferas del dragón, diría Freezer. Kakaroto, diría Vegeta fuera de sí. No puedo creerlo, diría Gine. Te dije que no bebieras durante el embarazo, diría el Rey Vegeta. Bueno,
Creo que eso es todo. Iré a la Tierra en busca de las esferas del dragón, diría Freezer. No, no lo harás, diría Goku. No lo permitiremos. Además, la Tierra está bajo mi dominio, diría Vegeta. No hay problema. Si te mato, estará bajo el mío, diría Freezer. Soldados, ataquen. Los soldados de Freezer se lanzarían con todo hacia nuestros amigos, pero Goku y Vegeta estallarían su ki al máximo. De solo su expansión de energía lanzarían lejos a la mayoría de los soldados, el resto se quedaría petrificado. ¿Qué acabo de ver?, diría Freezer desconcertado. Salgan de aquí y quédense en un lugar seguro, diría Goku. El Rey Vegeta y Gine se apartarían de allí. Goku y Vegeta tendrían el terreno libre para actuar. Entre ambos derrotarían a todos los soldados de Freezer casi sin esfuerzo. El Emperador del Mal se veía realmente molesto por la situación. Me pregunto si esos poderes se deben a las esferas del dragón, pensaría Freezer. Goku y Vegeta se colocarían frente a Freezer, listos para enfrentarlo. Ahora es momento de eliminarte, diría Goku. Pagarás por lo que le hiciste a nuestro planeta, diría Vegeta. No puedo creer que los príncipes vayan a pelear contra Freezer, diría Gine. Solo esperemos que todo salga bien, diría el Rey Vegeta. Goku y Vegeta se pondrían en guardia, comenzarían a elevar su ki. Aún así, el Emperador del Mal no se veía para nada sorprendido. Whis y el Dios de la Destrucción lo veían todo desde el báculo. Vaya, parece que esos dos Saiyajins fueron quienes los revivieron, diría Whis. Veamos qué sucede. Me interesa esta pelea, diría Bills seriamente. Goku y Vegeta se mantenían firmes, listos para enfrentar a Freezer en una batalla que podía cambiar el destino del recién resucitado planeta Vegeta. Mientras tanto, los Saiyajins estaban pendientes desde la distancia. De esa manera, sus vidas pasarían frente a sus ojos de nuevo, con una pequeña luz de esperanza de poder sobrevivir. La tensión en el campo de batalla era palpable. Freezer, aunque desconcertado por la repentina explosión de poder de los Saiyajins, no perdía su actitud desafiante. Con una sonrisa sarcástica, se prepararía para el enfrentamiento. Vaya, se ven fuertes, diría Freezer, pero no se confíen. No tienen idea de con quién están peleando. Eso lo veremos, diría Goku. Cielos, tengo miedo, diría Gine. Espero que estos años hayan servido para que nuestros hijos se vengan de Freezer, diría el Rey Vegeta. Goku, con su clásica expresión tranquila, se lanzaría hacia Freezer con una velocidad sobresaliente. Golpes rápidos y precisos marcaban cada movimiento, pero el Emperador del Mal demostraba estar a la altura al esquivar hábilmente todos los ataques. Vegeta, por su parte, se uniría al combate, flanqueando a Freezer y lanzando ráfagas de energía. No es normal que estos sujetos tengan este poder, pensaría Freezer. Son más fuertes que las fuerzas especiales Ginyu. Luego de un momento, Goku y Vegeta se decidirían por elevar su ki al máximo. La energía de ambos flameaba de manera intensa mientras lo daban todo por elevar su ki. Freezer no lo entendía, era demasiado. ¿Qué demonios está pasando?, diría Freezer desconcertado. La batalla era intensa y cada golpe resonaba en el aire. Freezer, a pesar de su inicial confusión, mostró una destreza sorprendente en el combate. Sin embargo, Goku y Vegeta estaban decididos a proteger su hogar recién restaurado y a vengar a las atrocidades cometidas por el tirano espacial. Mientras luchaban, Goku y Vegeta intercambiaban miradas, coordinando sus ataques de manera casi telepática. La combinación de la fuerza pura de Goku y la estrategia calculadora de Vegeta resultaba en una sinergia impresionante. A pesar de los esfuerzos de Freezer, los Saiyajins comenzaban a ganar terreno. No lo puedo creer, le están ganando, diría Gine desconcertada. Es el destino. Sabía que esos dos lo vencerían algún día, diría el Rey Vegeta. En el espacio, Bills y Whis observaban con interés el desarrollo de los eventos. Bills, intrigado por la fuerza de los Saiyajins, contemplaba la posibilidad de intervenir si la situación se volvía demasiado caótica. ¿Qué opina?, diría Whis. Debería dejar que los Saiyajins le ganen, diría Bills. No lo sé, es su decisión, diría Whis. Por ahora, disfrutaremos de la pelea, diría Bills. La batalla se volvía cada vez más intensa, con Freezer perdiendo ventaja. En la nave de Freezer los soldados temían por su destino. ¿Qué clase de Saiyajin son esos?, diría Briblu desconcertada. Parece que los Saiyajins que crecen en otros planetas desarrollan habilidades mejoradas, diría Kikono. No puedo ser derrotado por unos insectos Saiyajins, gritaría Freezer mientras recuperaba su compostura, pero se vería obligado a hacerlo. Miren lo que me hacen hacer, diría Freezer furioso mientras comprimía sus músculos.
Freezer explotaría causando una gran llamarada de energía. Goku y Vegeta quedarían cegados por un momento. ¿Qué fue eso?, diría Goku. ¡Ese tonto acaba de autodestruirse!, diría Vegeta. No lo creo, diría Goku. Tras caer el polvo, vemos a Freezer en su última forma. Estaba listo para usar sus verdaderos poderes. Vaya, debe de sentirse mal por usar esa forma, diría Bills. De tener que usarla es aceptar que no puede con sus rivales, diría Whis. Gusanos asquerosos, miren hasta dónde me hicieron llegar, diría Freezer. Ahora pagarán las consecuencias. Vegeta, ten cuidado, me parece que aumentó sus poderes, diría Goku. No es para tanto, solo se hizo un poco más alto, diría Vegeta. De la nada, Freezer estaba detrás de Goku y Vegeta. ¿Cómo?, diría Goku desconcertado. Goku y Vegeta tomarían distancias mientras se ponían en guardia. Luego Freezer volvería a posicionarse detrás de Goku y Vegeta, haciéndolos retroceder otra vez. Este desgraciado se burla de nosotros, diría Vegeta. Su velocidad es increíble, ni siquiera lo podemos percibir, diría Goku. No los veo tan confiados como antes, diría Freezer. ¿Acaso tienen miedo? ¡Cierra la boca!, diría Vegeta furioso. Vegeta atacaría a Freezer con un resplandor final. El emperador del mal sostendría el ataque con una sola mano, demostrando su gran poder. No es cierto, diría Vegeta desconcertado. Vaya, veo que ahora comprenden mi verdadero poder, diría Freezer. Ese sujeto es realmente fuerte, diría Goku. No puede ser, Freezer es una bestia, diría Gine aterrada. No tenemos salvación, diría el rey Vegeta. Entonces se van a quedar ahí llorando, diría Freezer con una sonrisa malévola. Goku y Vegeta gritarían elevando su ki al máximo. Con gran coraje se lanzarían con todo hacia Freezer, pero a pesar de sus esfuerzos, Freezer bloqueaba todos los ataques como si nada. Goku y Vegeta realizaban un gran espectáculo de movimientos en torno a Freezer, pero nada de eso servía. Freezer reaccionaba en el momento justo. En un momento, Freezer de un simple golpe a cada uno los dejaría en el suelo. Como lo pensé, ni siquiera es una pelea que valga la pena, diría Freezer. Me hicieron usar mi forma mejorada solo para hacerme perder el tiempo. No saben cómo lo odio. Con esta forma mi piel se arruga fácilmente. No me imagino lo que debe de ser eso, diría Goku con ironía. Oh, te burlas de mí, diría Freezer. Freezer señalaría a Goku atacándolo con una lluvia de láseres de ki. Goku no podría hacer nada, recibiría todos los impactos quemando su piel por todas partes. ¡Kakaroto!, diría Vegeta. El cuerpo de Goku se sacudía de lado a lado mientras este sufría. No había nada que se pudiese hacer. Vegeta en un momento de desesperación trataría de salvar a Goku. Rodearía a Freezer hacia un lado esperando poder atacarlo por sorpresa. Vegeta juntaría sus manos acumulando una gran cantidad de energía. Lanzaría un resplandor final con todas las fuerzas que le quedaban. Freezer recibiría el golpe a un costado. De esa manera interrumpiría el ataque sobre Goku. Goku caería de rodillas al suelo, con el uniforme en su torso completamente destruido, además de liberar humo por su piel. Freezer caería al suelo, pero se levantaría al instante. Tenía un rasguño en su rostro, aunque le dolería más el orgullo que la propia herida. ¡Maldición! ¡Esa cosa no se muere con nada!, diría Vegeta. Eres un insolente, diría Freezer. Freezer llegaría a Vegeta con su cola, lo sujetaría del cuello y lo levantaría del suelo. Luego lo golpearía salvajemente una y otra vez sin descanso. Vegeta tosía sangre en cada golpe mientras Gine y el rey Vegeta lo veían todo horrorizados. ¡Vegeta!, gritaría Gine tras intentar ayudarlo, pero el rey Vegeta la sostendría a tiempo. No tiene caso, solo perderás la vida, diría el rey Vegeta. No puedo ver cómo le hace eso a mis hijos, diría Gine. Vegeta estaba a nada de perder la conciencia. Goku se levantaría con todas las fuerzas que le quedaban tratando de hacer algo por Vegeta. Aún así se le haría difícil, estaba malherido por el reciente combate. Maldición, tengo que hacer algo, diría Goku. Goku lanzaría una bola de ki hacia Freezer, pero este se cubriría usando el cuerpo de Vegeta. Vegeta, diría Goku. Si tanto lo quieres, tómalo, diría Freezer. Freezer arrojaría a Vegeta hacia Goku. Al chocar con él, ambos caerían al suelo. Luego Freezer comenzaría a caminar lentamente hacia ambos mientras se tronaba los nudillos. Vegeta, reacciona, diría Goku. Goku movía a Vegeta, pero este no respondía. De pronto se daría cuenta. Vegeta ya no tenía vida. Está muerto, diría Goku apagado. ¡Vegeta!, gritaría Gine. Vaya, qué mujer más escandalosa. Todo porque se le murió un hijo, diría Freezer.
Por lo que tengo entendido es tu hermano. No importa, ambos compartirán el destino. Freezer, diría Goku lentamente. No lo puedo creer, siempre es la misma historia, diría Whis. Es un cliché, pero siempre sucede, diría Bills. Goku se pondría en pie mientras liberaba una extraña energía dorada alrededor de su cuerpo. Es hora de que te despidas de este mundo, diría Freezer. Freezer señalaría a Goku y lo atacaría con un láser de ki, pero Goku rechazaría el ataque de una simple bofetada. ¿Cómo? Diría Freezer desconcertado. Y esta es la parte donde en el último momento se hace más fuerte, diría Bills. Goku comenzaría a elevar su ki, luego gritaría liberando todo su potencial oculto transformándose en Super Saiyajin. No es posible, diría Freezer. Freezer, me vengaré por la muerte de mi hermano, diría Goku. ¿Qué le pasó a Goku? Diría Gine desconcertada. No puedo creerlo, es verdad, diría el Rey Vegeta. ¿De qué estás hablando? Diría Gine. Es el legendario Super Saiyajin, el Saiyajin de la profecía, diría el Rey Vegeta. ¿Profecía? Diría Gine confundida. Freezer se lanzaría hacia Goku llegando con un golpe de puño. Conectaría en su rostro, pero Goku apenas movería la cabeza hacia atrás. No es cierto, diría Freezer. Goku le daría un golpe de puño y Freezer saldría despedido lejos. Al caer al suelo se tocaría la quijada. Notaría un fuerte dolor. No puede golpear tan fuerte, diría Freezer furioso. Goku caminaría lentamente hacia Freezer. El emperador del mal lo señalaría. Le lanzaría una lluvia de láseres de ki. Aún así Goku esquivaría cada uno de ellos con una sola mano. Para Goku, Freezer no significaba nada. Esto tiene que ser una broma. Un Saiyajin no puede ser tan fuerte, diría Freezer desesperado. Goku llegaría a Freezer y comenzaría a atacarlo con todo. No le daría tregua por nada del mundo. La muerte de su hermano Vegeta lo dejaría ciego de ira. Goku le daba golpes certeros al emperador del mal, provocándole un gran daño. En un momento, Freezer cae al suelo sin poder moverse. ¡Desgraciado!, diría Freezer furioso. Levántate, aún no he terminado contigo, diría Goku. No me hables, como si fueras mejor que yo, diría Freezer. Freezer atacaría a Goku una y otra vez, pero no conectaría ninguno de sus ataques. Goku se movía de lado a lado con gran agilidad. En un momento Goku cargaría su puño de ki, listo para dar el ataque definitivo. Esto es por Vegeta, diría Goku. Goku golpearía fuertemente el estómago de Freezer, provocándole un gran agujero. El emperador del mal daría algunos pasos hacia atrás y en cuestión de segundos perdería la vida. Todos los Saiyajins festejarían el triunfo de Goku. Aunque Goku no estaba del todo satisfecho, Vegeta había muerto y no pudo hacer nada para salvarlo. Vegeta, diría Goku triste al regresar a forma base. Kakaroto, lo hiciste bien. Escucharía Goku la voz de Vegeta dentro de su corazón. ¿Vegeta?, diría Goku desconcertado. El Rey Vegeta y Gine llegarían a Goku festejando su victoria, aunque lamentando la muerte de Vegeta. Eso fue increíble, diría el Rey Vegeta. Aunque esta felicidad no podrá tapar la muerte de Vegeta, diría Gine. No importa, lo reviviré con las esferas del dragón, diría Goku. Bills y Whis llegarían. Su presencia aterraría al Rey Vegeta y Gine. ¿Qué sucede?, diría Goku confundido. Él es Bills, el dios de la destrucción, diría el Rey Vegeta. Vaya, veo que has matado a Freezer, diría Bills. ¿Y qué es lo que quieres?, diría Goku. Kakaroto, ten cuidado en cómo le hablas, es un dios, diría el Rey Vegeta. ¿Y eso qué?, diría Goku. Creo que tendré que explicarte lo que es un dios de la destrucción, diría Bills seriamente. En el universo 11, Jiren se enfrentaría a un poderoso enemigo quien había eliminado a toda su raza. Desde hace años entrenaba con mucho entusiasmo para derrotarlo. Jiren era considerado un guerrero ejemplar, pero al rival al que se enfrentaba no era fácil. Se trataba de Camber, un Saiyajin maligno quien no tenía límites a la hora de aumentar su poder. Jiren y Camber peleaban entre sí, pero a pesar de los esfuerzos de Jiren y de sus últimas mejoras de poder, aún le faltaba mucho. No lo haces mal, pero no tienes lo necesario para considerarte mi rival, diría Camber. Cierra la boca. Jiren explotaría su ki al máximo. Se lanzaría con todo hacia Camber, pero sus ataques eran inútiles. Camber los esquivaba todos, hasta que Camber decide golpearlo fuertemente en el estómago. Jiren caería al suelo casi sin poder moverse. Eres un ser miserable tratando de rivalizar conmigo, diría Camber. Las personas como tú
no merecen existir. De pronto, Dispo llegaría usando su super velocidad para llevarse a Jiren. ¿Qué demonios?, diría Camber. Camber llegaría frente a Dispo deteniendo su paso. ¿A dónde vas con él?, diría Camber furioso. ¡Maldición!, diría Dispo aterrado. ¿Acaso lo salvas porque crees que puede derrotarme? ¡Qué patético!, diría Camber. Dispo trataría de escapar, pero cada vez que se iba hacia un lugar, Camber lo seguía por todas partes. Dispo no tenía forma de escapar, pero de pronto Camber se vería inmóvil. Cocotte estaba usando sus poderes mentales sobre él para retenerlo. No irás a ninguna parte, diría Cocotte. Camber, a pesar de estar sometido a los poderes de Cocotte, lograría dar un paso hacia adelante. Dispo, date prisa, es demasiado para mí, diría Cocotte. Toppo llegaría chocando contra Camber, de esa manera lo derribaría y le daría tiempo a Dispo para escapar. Dispo llegaría con Jiren desmayado a la nave y huirían de allí, mientras que Camber furioso acabaría con la vida de Toppo y Cocotte. Jiren despertaría horas después, enterándose de todo lo que había pasado. No puede ser. ¿Cómo que murieron?, diría Jiren. Así es, y Camber no parará hasta encontrarte, diría Dispo. Jiren quedaría en silencio, no sabía qué decir. Jiren, tendrás que irte del universo 11. No estás seguro aquí, diría Dispo. ¿De qué estás hablando? No puedo irme, diría Jiren. Tengo que pelear con él. Acaba de derrotarte fácilmente. Tienes que hacerte más fuerte antes de pensar en un enfrentamiento contra él, diría Dispo. Mejor ve a otro universo y regresa cuando tengas el poder necesario. Sin más alternativa, Jiren se escaparía del universo 11, por lo que iría al universo 7. En su estadía recorrería varios planetas buscando enemigos poderosos para fortalecerse. Jiren era un sujeto quien llamaba la atención por su gran poder, frialdad y su presencia firme. Llegaría al planeta Vegeta, donde no sería muy bien tratado por los Saiyajins. No tenía idea de que ese planeta era el que usaba Freezer para sus conquistas. Jiren pararía por una taberna donde bebería algo, hasta que conoce a una joven llamada Gine. Oye, ¿no eres de por aquí?, diría Gine. ¿Qué te hace pensar eso?, diría Jiren. Gine observaba a los Saiyajins. Todos observarían a Jiren con desprecio. Sí, puede que sea un poco diferente, diría Jiren sin mayor ánimo. Aquí las personas no suelen ser muy simpáticas con los extranjeros, así que ten cuidado, diría Gine. Oye, Gine, esta cerveza está caliente, diría Nappa al arrojarle una jarra de cerveza. Oye, no es mi culpa, no seas lento de beber, seguro se te calienta en la mano, diría Gine. ¿Qué dijiste?, diría Nappa furioso. Nappa se acercaría hasta la barra y sujetaría de la ropa a Gine. La taberna quedaría en silencio. Nadie se metía con Nappa por ser uno de los Saiyajins más fuertes. No te pases de lista conmigo y trae otra cerveza, diría Nappa. Te recomiendo que la dejes en paz, diría Jiren. Oye, ¿qué sucede contigo?, diría Nappa. ¿Acaso te gusta? No compartimos a nuestras mujeres con otros. Oye, vete, no te metas en problemas, diría Gine. Mira, marcianito, mejor vete de este planeta antes de que acabe contigo, diría Nappa. Jiren suspiraría y se pondría en pie. Nappa se asombraría por la altura de este y sus músculos. ¡Ja! ¿Quieres intimidarme?, diría Nappa. Nappa golpearía el pecho de Jiren, pero no le haría el más mínimo daño. Luego Nappa, al darse cuenta de esto, seguiría golpeando una y otra vez, pero no tendría resultado alguno. Todos los Saiyajins quedarían impresionados ante tal resistencia de Jiren. De pronto Jiren se cansaría de los tratos de Nappa y lo sujetaría del cuello con fuerza. De un simple movimiento lanzaría a Nappa contra la pared. Chocaría haciéndose daño. Aún así no comprendía la diferencia de poder. Eso fue impresionante, diría Gine. Eres un desgraciado, diría Nappa furioso. Nappa se lanzaría con todo hacia Jiren. Los ojos de Jiren emitían leves destellos de luz y Nappa recibiría una serie de golpes invisibles. Habían sido ataques tan veloces que nadie los había percibido. Espero que con eso no te moleste más, diría Jiren. La taberna estaba en silencio. Jiren se había dado cuenta que llamó mucho la atención. De esa manera se iría de allí, pero Gine lo seguiría. Oye, espera, ¿a dónde vas?, diría Gine. Solo estoy de paso, diría Jiren. Puedes quedarte en mi casa si no tienes a dónde ir, diría Gine. ¿Qué?, diría Jiren confundido. Digo, si es que quieres, puedo prepararte algo rico de comer.
diría Gine. ¿Qué vas a darme de comer? A mí. Diría Gine. Jiren quedaría sonrojado. No, quise decir que a mí no me importaría cocinarte. Lo que tú quieras. Solo pídelo. Diría Gine. Está bien, Diría Jiren al aceptar. De esa manera, Jiren y Gine terminarían quedándose juntos y formando una pareja. Fruto de ese amor nacería Goku, con sangre de Saiyajin y sangre de Jiren. Goku desde pequeño mostraría un gran poder. Jiren tenía mucha fe de que se convertiría en un gran guerrero, pero esta relación no sería bien vista por los Saiyajins. Denunciarían la presencia de Jiren ante Freezer, quien no dudó en acudir al planeta Vegeta, no para sacar a Jiren del planeta, sino para saber quién era ese misterioso guerrero de grandes poderes. Un día Freezer llegaría al planeta Vegeta y buscaría a Gine y a Jiren. Los soldados de Freezer secuestrarían a Gine y a su hijo Goku. Jiren furioso iría a combatir contra los soldados, los acabaría uno a uno como si nada. Freezer vería el gran potencial de Jiren, pero no tenía idea de hasta dónde podría llegar. Jiren derrotaría fácilmente a las fuerzas Ginyu. No puede ser cierto, diría Freezer desconcertado. Libera a mi hijo y a mi esposa, o te convertirás en alfombra para mi casa, diría Jiren. ¿Quién te crees para hablarme así? Diría Freezer furioso. Freezer usaría su última forma para pelear con todas sus fuerzas, pero aún así Jiren era una bestia. No había nada que pudiese hacer Freezer por defenderse. Golpe tras golpe, Jiren descargaba toda su ira contra Freezer, haciendo con él lo que no pudo hacer contra Camber. ¡Basta! Si me dejas vivir, te daré mi ejército, diría Freezer. No quiero nada con ese ejército de porquería. Vamos, no puedes decir eso. Es la flota más poderosa de todo el universo, diría Freezer. No me interesa, diría Jiren seriamente. Jiren llegaría a Freezer y golpearía la cabeza de este con las palmas de sus manos. Los oídos de Freezer sangrarían, sus ojos se pondrían en blanco y Freezer caería muerto. Luego Jiren iría por el pequeño Goku y Gine. Jiren, no puedo creer que hayas eliminado a Freezer, diría Gine. Así es, ahora somos libres, diría Jiren. Ni siquiera yo sabía que eras tan fuerte, diría Gine. No me gusta hablar de eso, diría Jiren. Goku abrazaría con fuerza a Jiren. Quería mucho a su padre. Aún así, a pesar del acto heroico de Jiren, los Saiyajins estaban molestos con él. Los Saiyajins los desterrarían. Gine no lo dejaría solo, así que los tres se irían en busca de nuevo hogar. No puedo creer que nos hayan echado de esa manera. Freezer en cualquier momento nos habría matado a todos, diría Gine. Los Saiyajins son unos idiotas, diría Jiren. Oye, diría Gine molesta ya que se sintió ofendida. Lo siento, diría Jiren. Días más tarde, nuestros amigos llegarían a la Tierra, un lugar algo alejado del resto de planetas con vida inteligente. Tan así era que en la Tierra nunca habían visto una raza extraterrestre, por eso lo consideraban un buen lugar para quedarse. Con mucho cariño formarían su hogar en el Monte de los 5 Picos, donde Jiren cuidaría a su familia. Jiren no quería pelear contra Camber, aunque esa espina quedaría allí en su corazón recordando los días de guerra cada momento. Algo dentro de él le decía que tenía que derrotarlo, pero eso estaba lejos de sus capacidades. Un día Jiren comenzaría a entrenar apartado de Gine. No podía resistir la idea de que Camber siguiera con vida y este no pudiera hacer nada al respecto. Goku iría a ver a su padre, y al verlo entrenar tan majestuosamente quedaría inspirado por él. ¿Qué es lo que haces aquí?, diría Jiren. Ve a casa con tu madre. Goku no le haría caso, pondría una mirada fría tal cual como lo hacía Jiren. Jiren vería en Goku su propia actitud. Tienes que ir a casa. Si tu madre no te encuentra, se preocupará por ti, diría Jiren. Goku no diría nada, ya que en ese entonces tendría 2 años de edad y no hablaba. Sin embargo, comenzaría a comprimir sus músculos. Estaba aumentando su ki, tomando por sorpresa a Jiren. ¡Ese poder!, diría Jiren desconcertado. Goku, no puedo quitarte los ojos por 2 segundos que te me escapas, gritaría Gine al encontrarlo. Gine iría por Goku y lo tomaría en brazos. Déjalo, diría Jiren. ¿Qué dices?, diría Gine confundida. Que lo dejes, voy a entrenarlo, diría Jiren. Estás loco, es solo un niño, diría Gine. Con un gran poder, diría Jiren. Tiene mi sangre y la de Saiyajin, así que será un niño fuerte. Estás loco, no quiero que vaya por tu camino, diría Gine. ¿Qué quieres decir con eso?, diría Jiren seriamente. Lo siento, pero no quiero que mi hijo tenga una vida de peligros enfrentándose a sujetos fuertes.
Quiero que tenga una vida normal y tranquila, quizás trabajando en el campo, diría Gine. No puedes negar su naturaleza, diría Jiren. Gine quedaría pensativa por un momento, no sabía qué contestar, aún así terminaría aceptando. De esa manera, Jiren comenzaría a entrenar a Goku. Día tras día, Jiren le enseñaba todo lo que sabía, mientras Jiren se hacía más fuerte con el pasar del tiempo. Goku lo estaba alcanzando a pasos agigantados. Con tan solo 20 años, Goku lograba darle pelea a su padre, demostrando estar destinado para ser un gran guerrero. No lo haces nada mal, diría Jiren. En cualquier momento te superaré, diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Jiren y lo atacaría con una serie de golpes consecutivos. Jiren esquivaría cada uno de los ataques, pero de pronto un golpe lo derribaría. Goku caería al suelo con su nariz rota. ¡Ay, eso dolió!, diría Goku. Ya te lo he dicho más de una vez que tengas cuidado con tu energía. Te emocionas demasiado y pierdes la calma, diría Jiren. El secreto del poder no es que tanto ki aumentes, sino cómo lo uses, le explicaría Jiren a su hijo. El tiempo pasaba en el monte de los 5 picos. Jiren continuaba entrenando a Goku, quien absorbía cada lección con una sed insaciable de conocimiento y poder. A medida que los días se convertían en años, la relación entre padre e hijo se fortalecía y Goku demostraba un progreso excepcional. Estaba demostrando que podía ser los genes de Jiren combinados con los genes de un Saiyajin. Jiren, aunque inicialmente reacio a la idea de que Goku siguiera sus pasos, no podía negar el potencial desbordante que tenía su hijo. Goku mostraba una capacidad innata para adaptarse y mejorar en cada entrenamiento, asimilando técnicas y conceptos de batalla como una velocidad sorprendente. El monte de los 5 picos se convertiría en un campo de batalla, donde padre e hijo desataban sus poderes y habilidades en intensos enfrentamientos. Un día, mientras Goku y Jiren entrenaban en la cima de la montaña, una extraña sensación recorrió el cuerpo de Jiren. Era como si una presencia maligna se aproximara. Su instinto de guerrero se activó, alertándolo de un peligro inminente. Algo no anda bien, murmuraba Jiren mientras mantenía una guardia alta. ¿Papá? ¿Sucede algo?, diría Goku confundido al notar una extraña actitud de su padre. No sucede nada, diría Jiren. Sigue entrenando. Jiren elevaría su ki y saldría volando. En ese momento una figura oscura emergía de las sombras. Era Camber, el Saiyajin maligno que Jiren había enfrentado en el universo 11. Su presencia traía consigo una oscuridad que envolvía el universo 7. Camber, al culminar con la conquista del universo 11, había seguido arrasando con otros universos y ahora le tocaba al 7. Jiren se encontraba en la Tierra, distanciado de su familia. Podía sentir el ki de Camber con mucha más potencia que antes. No importa qué tanto entrene, ese bastardo sigue siendo más fuerte, diría Jiren furioso. No puede ser. Si me ve aquí, pondré en peligro a mi familia. Jiren regresaría a su casa sabiendo que no podía quedarse de brazos cruzados. Gine, llévate a Goku y aléjate, diría Jiren. ¿Qué pasa?, diría Gine. Solo hazlo. Busca otro planeta, diría Jiren. En ese momento Goku entraría. Papá, al fin apareces, diría Goku. Te fuiste de la nada y no diste señales de vida. Tienen que irse de aquí. Este lugar no es seguro, diría Jiren. ¿Qué pasó?, diría Goku. Jiren, explica qué sucede porque no me moveré hasta tener una respuesta. Está bien, se los diré, diría Jiren. Jiren explicaría la situación con Camber y cómo había sentido su presencia. Les recordaría que él fue enemigo de Camber ya que se enfrentaron en un combate en el pasado. Jiren dejaría en claro que no quería que Camber los atacara por venganza, así que si estaban lejos sería mejor para ellos. No voy a irme de aquí, eso es de cobardes, diría Goku. No estoy discutiéndolo, lo estoy ordenando, diría Jiren. Goku, tu padre tiene razón, es muy peligroso. No quiero que te metas en problemas por cosas que no tienes nada que ver, diría Gine. Madre, si tú quieres huir, hazlo. Yo me quedaré, diría Goku. Huir es para cobardes. Cielos, eres tan igual a tu padre, diría Gine cansada. Gine, preocupada por la amenaza que presentaba Camber, trataría de convencer a Goku y retirarse con él. Goku, no lo pienso repetir, nos vamos, diría Gine. No quiero, diría Goku. Jiren le daría un golpe en la nuca, de esta manera Goku quedaría inconsciente. Ahora puedes llevártelo, sabes dónde está la nave, diría Jiren.
Jiren se prepararía para el posible enfrentamiento, consciente de que si se daba esta batalla sería más intensa que cualquier entrenamiento previo. Aún así tenía cuentas pendientes con su pasado y sabía que debía terminar con esto de una vez por todas. Goku despertaría en la nave, con su madre a punto de encenderla. ¿Qué haces?, diría Goku. Tenemos que irnos, Diría Jine. No pienso dejar a mi padre, diría Goku. Prometí que me haría más fuerte que él. ¿No lo entiendes? Si nos quedamos aquí, solo estorbaremos, Diría Jine. Te dije que no me importa, diría Goku. Voy a pelear como sea. Soy un adulto y no puedes evitarlo, diría Goku. Lo siento, soy tu madre y aquí mando yo. Diría Jine. Goku golpearía el tablero de mando antes de que la nave levantase vuelo. De esa manera quedaría inutilizada. Goku, ¿qué haces? Diría Jine horrorizada. No vamos a abandonar a mi padre, diría Goku seriamente. Jiren estaba meditando mientras calmaba su alma, hasta que se daría cuenta de la presencia de Goku. ¿Qué haces aquí?, diría Jiren. Te dije que no te abandonaría. Yo también soy un guerrero y voy a pelear, diría Goku decidido. No lo entiendes, diría Jiren. Lo mismo digo de ti. Tú no lo entiendes. Soy un guerrero. Siempre me dijiste que tengo potencial y salvé la Tierra en más de una ocasión. ¿Qué te hace pensar que no estoy listo para esto?, diría Goku. ¿Alguna vez viste morir a tus seres queridos y no pudiste hacer nada al respecto?, diría Jiren seriamente. Goku quedaría con un nudo en su garganta, comprendiendo parcialmente lo que había vivido Jiren. No es tan fácil como crees. Camber es alguien que asesina sin compasión. No es como los enemigos a los que enfrentaste en un pasado. Esto es más serio, diría Jiren. Camber es pura maldad en un Saiyajin. Entonces enséñame, y me haré más fuerte, diría Goku. Jiren sabía que Goku era alguien terco, por lo que lo desafiaría a un combate. Si tanto insistes, diría Jiren. Te seguiré entrenando y pelearás a mi lado. Solo si me das una buena pelea. Si te gano en poco tiempo, te retirarás. De acuerdo, diría Goku. Goku y Jiren tomarían distancias. Ambos se pondrían en guardia listos para luchar. Y no quiero llantos, diría Jiren. Jiren elevaría su ki al máximo, haciendo temblar el suelo. Goku haría lo mismo sin quedarse atrás. Ambos mostraban un poder colosal. Jine lo veía todo desde lejos. Sabía que en cuanto a Goku no había cómo convencerlo. Goku era así, hijo de Jiren con el mismo carácter. Goku y Jiren se lanzarían el uno al otro, lucharían fervientemente entre sí, ambos intercambiaban golpes salvajemente. Jiren estaba impresionado por el poder de Goku, la tenacidad de no dejarse vencer le otorgaba un poder extra. Goku haría lo que fuera por llegar al nivel de su padre y poder luchar a su lado. Ambos intercambiarían golpes a gran velocidad sin darse por vencido. Jiren trataba de tener cuidado de no pasarse de la mano, puesto que se trataba de su hijo, pero este se daría cuenta de que ahora tenía que tener cuidado. Goku peleaba con una ferocidad nunca antes vista. No puedo creerlo, de verdad que Goku se ha vuelto muy fuerte, solo espero que esté bien, diría Jine. Goku y Jine seguían combatiendo ferozmente. En un momento Jiren burlaría la guardia de Goku golpeándolo fuertemente en las costillas. Goku caería de rodillas y luego patearía bajo su mentón. Jiren, no te pases, diría Jine. Tiene que saber a qué se va a enfrentar. Camber es un ser malvado, diría Jiren. Jiren pisaría el cuerpo de Goku. Aunque no le gustaba hacer sufrir a su hijo, sabía que era lo mejor para él. Goku gritaba de dolor, pero no podía hacer nada. Si no puedes salir de una situación como esta, no mereces luchar a mi lado, diría Jiren. De pronto Goku abriría los ojos expresando una determinación renovadora. Se liberaría tomando distancia. Jiren, confundido por el cambio de Goku, notaba cómo su ki fluía de una manera más serena, pero aún consistente. ¿Acaso lo estás entendiendo?, pensaría Jiren. Goku gritaría estallando su ki por completo. Se podría escuchar un rugido de simio. Luego Goku llegaría a Jiren chocando con su cuerpo. Jiren saldría despedido lejos. No lo puedo creer, diría Jine desconcertada. Jiren se pondría en pie al instante, pero Goku ya estaba sobre él con un puño listo. Goku lo atacaría ferozmente, aunque Jiren lograría sostener el ataque. Luego golpearía a Goku lanzándolo lejos, pero Goku haría pie y sorpresivamente regresaría a Jiren con una patada en su pecho que lo haría caer lejos. Jiren estaba impresionado por el gran poder de Goku. ¡Es increíble!, diría Jiren. ¡Has superado la prueba! Padre, tenemos que hacernos más fuertes. Sé que podemos hacerlo, diría Goku. No te preocupes por mí. Solo entrenemos muy duro. Yo puedo encargarme de cocinarles todo lo que necesiten si es que quieren entrenar por más tiempo, diría Jine.
Mamá, siempre lo haces, diría Goku. Pero esta vez lo haría por un motivo más que por cuidarlos. Diría Gine. Está bien, entrenemos. Diría Jiren. Pero Goku, esta vez seré más intenso. Te haré sentir el mismo infierno bajo tus pies. No me importa, diría Goku. Todo con tal de ser más fuerte y poder derrotar a cualquier amenaza que llegue a la Tierra. De esa manera, Jiren dejaría de lado la idea de irse a entrenar solo, aceptaría la ayuda de Goku y el apoyo de Gine. Mientras tanto, Camber aún no se había enterado de la presencia de Jiren, pero sí estaba buscando algo muy especial. Camber se había enterado de la existencia de las esferas del dragón. Las quería para lograr cumplir sus planes, pero no iría a la Tierra sino al planeta Namek, el lugar donde era famoso por tener las esferas del dragón similares a las originales, o sea, las super esferas del dragón. Al llegar vería unos cuantos namekianos a los que les exigiría las esferas del dragón. Claramente estos rechazarían darle una mano, porque sentían la energía maligna que desprendía su cuerpo. Si no me dan las esferas del dragón, los mataré a todos, diría Camber fuera de sí. Destruiré este planeta sin dejar a ninguno de ustedes con vida, y eso incluye a las esferas del dragón. No podemos darle las esferas del dragón a cualquiera, diría el patriarca decidido. Así que vete de aquí y no molestes. Camber se lanzaría hacia el patriarca, pero varios namekianos lo atacarían tomándolo distraído. De esa manera el patriarca huiría de allí. Camber furioso mataría sin compasión a los namekianos atacantes. Desgraciados, obtendré las esferas del dragón sea como sea, diría Camber decidido. Horas más tarde, Camber recorrería el planeta Namek. No lograba ver a un solo namekiano. No lo entiendo. ¿Acaso este planeta está vacío? Diría Camber. O quizás solo se fueron. Debió ser eso. De pronto Camber sentiría una presencia extraña. Picoro se presentaría ante él. Así que tú eres la sabandija que vino en busca de problemas, diría Picoro seriamente. ¿Y tú quién eres?, preguntaría Camber confundido. Yo soy Picoro, un namekiano creado a partir de todos los namekianos de aquí, diría Picoro. Nos unimos en uno solo para derrotarte. De verdad tuvieron que hacer eso para enfrentarme, diría Camber. Tienen que estar muy desesperados para hacer algo como eso. Picoro se quitaría su capa y comenzaría a elevar su ki a gran nivel. Camber se vería impresionado. No se esperaba que alguien pudiese lograr tal poder. Picoro llegaría a Camber con un rodillazo bajo su mentón. Camber daría algunos pasos hacia atrás. El golpe había sido fuerte, más de lo que esperaba. Será mejor que lo pienses 2 veces, diría Picoro. ¡Insecto asqueroso! ¿Te crees mejor que yo?, diría Camber al estallar su ki. El cuerpo de Camber se cubriría de energía oscura. Ahora verás lo que te pasa por hablar de más, diría Camber furioso. Picoro se mantenía en una postura defensiva, observando atentamente a Camber mientras la energía oscura lo envolvía. El namekiano estaba decidido a proteger las esferas del dragón y a su planeta, aunque sabía que la amenaza que enfrentaba era formidable. Así que quieres las esferas del dragón. Al menos ten la decencia de presentarte, diría Picoro. Soy Camber, el conquistador del universo 11, diría Camber. Universo 11, ¿de qué estás hablando?, diría Picoro desconcertado. Ya veo, este universo no tiene conocimiento de la existencia de otros universos, diría Camber. Pobres incultos. Camber liberaría su ki maligno y se lanzaría hacia Picoro con una velocidad sorprendente. El namekiano lograría esquivar sus primeros ataques, demostrando una agilidad impresionante. Sin embargo, Camber no tardaría en adaptarse al estilo de combate de Picoro, contrarrestando cada movimiento con una fuerza abrumadora. Los choques de energía entre ambos resonaban en todo el planeta Namek, creando ondas de choque que sacudían la superficie. Picoro, a pesar de su valentía, comenzaba a darse cuenta de la magnitud del poder de su enemigo. Camber no era solo fuerte, sino que también demostraba una resistencia inhumana, además de que se notaba que Camber no estaba tomándose en serio la pelea. ¿De dónde salió este sujeto?, diría Picoro desconcertado. Su poder no tiene sentido. Actúa como si fuese un simple insecto. En un momento crítico, Camber canalizaría su energía oscura en un ataque concentrado. Ese ki desprende maldad pura, pensaría Picoro. Picoro intentaría bloquear el ataque, pero la intensidad de la explosión lo lanzaría contra el suelo, dejándolo momentáneamente aturdido. Camber, con una risa despiadada, se acercaría a él.
¿Es eso todo lo que tienes, Namekiano? Estaba esperando un desafío real, pero esto ha sido patético. Se burlaría Camber. Picoro con esfuerzo se levantaría limpiándose la sangre de la comisura de la boca. Su determinación no desaparecería, y en lugar de responder con palabras, se prepararía para un contraataque. Con un grito de guerra, Picoro desataría una gran ráfaga de ataques rápidos y precisos, sorprendiendo a Camber con su agresividad renovada. En un momento, Picoro lograría conectar varios ataques sobre Camber, pero en el momento en que golpea su nariz, Camber se enfurecería, se tomaría en serio la pelea y lo derribaría como un simple golpe. El Namekiano caería al suelo golpeándose fuertemente. ¡Maldito insecto! ¡Ya me tienes harto!, diría Camber. A pesar de sus esfuerzos, Picoro sabía que no podía mantener este ritmo por mucho tiempo. Camber, mostrando una sonrisa desafiante, decidiría mostrar su verdadero poder. La energía oscura que lo rodeaba se intensificaba, mientras que sus músculos crecían con enormidad. Picoro, sintiendo el cambio en el ambiente, se prepararía para lo peor. La figura de Camber se agrandaba, sus músculos se inflaban y su energía malévola se disparaba. En pocos segundos, Camber se transformaría en una versión aún más aterradora de sí mismo, con una aura oscura que oscurecía el cielo de Namek. ¿Qué clase de sujeto es este?, diría Picoro. ¡Es un demonio! Picoro se lanzaría con todo a pesar de que tenía la batalla perdida. Golpearía a Camber con una serie de golpes consecutivos, mientras que Camber se quedaba inmóvil resistiendo todos los ataques. Los golpes sonaban con potencia, mientras Camber simplemente comprimía sus músculos de manera implacable. «Esto ya es aburrido», diría Camber. Picoro, enfrentándose a la adversidad, tomaría distancia y concentraría su energía. Liberaría una onda expansiva. Aunque su poder había aumentado, sabía que enfrentarse a Camber en esta forma sería un desafío monumental. Ambos se lanzaron al combate, desatando una batalla que sacudiría los cimientos del planeta Namek. Pero claramente Picoro no tendría oportunidad alguna. El movimiento de Camber golpearía fuertemente su hombro. Picoro quedaría con el brazo dislocado sin poder moverlo. «Ah, creo que se rompió», diría Camber burlándose de Pico. «No es cierto», diría Picoro. Luego Camber tomaría a Picoro del rostro, le daría varios cabezazos, le haría pedazos el cráneo y perdería la vida casi de forma automática. «Bueno, fue más de lo que esperaba», diría Camber. Camber iría de nuevo hacia el patriarca esperando que éste le diera las esferas del dragón. Aún así no aceptaría. «Ya te lo he dicho. Jamás te daría las esferas del dragón por nada en el mundo», diría el patriarca. «Acabas de matar a todos los namekianos. Ya no tengo nada que perder. Así que haz lo que quieras. Tomaré tus palabras», diría Camber. Camber apoyaría su mano en el suelo. El patriarca no sabía qué estaba haciendo. De pronto Camber lanzaría un ataque de ki hacia el núcleo del planeta. Todo temblaría y saldrían chorros de lava por todas partes. «¿Qué acabas de hacer?», diría el patriarca. «Este planeta será destruido en 10 minutos», diría Camber. «Así que métete tus queridas esferas del dragón. Ya sabes dónde». Camber regresaría a su nave, se iría de allí. Luego de partir del planeta Namek, estallaría por completo, llevándose la vida del último habitante. Mientras tanto, en el Monte de los 5 Picos, Goku y Jiren continuaban con su entrenamiento intensivo. Jiren estaba impresionado por los rápidos avances de Goku, quien absorbía las lecciones con una velocidad asombrosa. Ambos guerreros, sin embargo, sentían la creciente presión del peligro que se cernía sobre ellos. Gine, observando desde lejos, se debatía entre la preocupación por su familia y la confianza en la fortaleza de Goku y Jiren. Mientras los dos guerreros se enfrentaban a sus propias pruebas, Camber no descansaría en su búsqueda de las esferas del dragón. Los rumores señalarían que en la Tierra había un dios dragón namekiano, quien había creado sus propias esferas del dragón. Nuestros amigos no tenían idea de las esferas del dragón, pero estaban a nada de descubrir toda la verdad. Cielos, esto es muy peligroso. Temo que pase lo mismo que en el universo 11, diría Gine. Goku y Jiren lo daban todo, aunque Jiren dudaba si tenían la capacidad de enfrentar a Camber. Durante las noches, Jiren tenía fuertes pesadillas por los traumas de la guerra. En una noche, Gine lo despertaría. Cariño, ¿estás soñando de nuevo?, diría Gine. Jiren despertaría aterrado. ¿Estás bien?, diría Gine. «Sí, fue otra pesadilla»,
diría Jiren al tranquilizarse. Cariño, tienes que relajarte. Si no descansas bien, no podrás entrenar como corresponde, diría Jine. Lo sé, pero es que recuerdo todo lo que sucedió en el pasado, diría Jiren. Solo espero que Goku pueda ayudarme. Es mi única esperanza. No quiero que Goku pelee, pero si no hay otra opción no puedo hacer otra cosa que apoyarlo, diría Jine. Jine observaría con preocupación a Jiren. Su rostro reflejaba las secuelas de las batallas pasadas. A pesar de su fuerza imponente, la carga emocional que llevaba consigo era evidente. Goku, por otro lado, se acercaría a ellos con una expresión determinada. Había escuchado los gritos de su padre y acababa de entrar a la habitación. Mamá, sé que esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero debemos de enfrentar la amenaza de Camber juntos. No podemos permitir que destruya más planetas, diría Goku con seriedad. Jiren asintió con la cabeza, reconociendo la verdad en las palabras de Goku. Jine, aunque preocupada, también compartía el deseo de detener a Camber antes de que causara más estragos. Mientras tanto, en otro rincón del universo, Camber se dirigía hacia la Tierra. Sus ojos brillaban con malicia mientras se acercaba al planeta que albergaba las esferas del dragón. Sabía que enfrentaría resistencia, pero la sed de poder que lo consumía no le permitía retroceder. Solo espero que esta vez los tontos me den las esferas del dragón, diría Camber. No creo que haya más en otra parte. Kamisama estaba en su palacio. Observaría hacia el cielo. Sabía lo que había sucedido en Namek. Esperaba la llegada de Camber. Si Camber busca las esferas del dragón, lo mejor será usarlas para que no pueda pedir su deseo, diría Kamisama. Iré a buscar las esferas del dragón, diría Mr. Popo. Intenta pedir cualquier tipo de deseo. No creo que haya algo que el dios dragón pueda usar para detener a Camber, diría Kamisama. Aunque suene feo lo que diré, prefiero que destruya la Tierra antes de que use las esferas del dragón. Si llega a pedir ser inmortal, destruirá a más razas y será imparable. Lo entiendo, Kamisamas, diría Mr. Popo. En el monte de los 5 picos, Goku y Jiren continuaban con su entrenamiento. Ambos sabían que necesitaban alcanzar un nuevo nivel de poder para enfrentar a Camber. No solo se trataba de proteger a la Tierra, sino de detener a la oleada de destrucción que Camber dejaba a su paso. Mientras tanto, Mr. Popo en su viaje por las esferas del dragón llegaría a sentir el gran poder de Jiren y Goku. Ambos guerreros peleaban con tenacidad, sacudiendo el aire a su alrededor. Mr. Popo curioso llegaría a ellos quedando deslumbrado por sus grandes poderes. «Esto es increíble», diría Mr. Popo. Goku y Jiren se darían cuenta de la presencia de Mr. Popo. «¿Qué es eso?», diría Goku extrañado por la presencia de Mr. Popo. «Por favor, vengan con nosotros», diría Mr. Popo. Goku y Jiren no comprendían mucho de lo que pasaba, pero Mr. Popo les explicaría sobre Camber. Entre los tres se pondrían de acuerdo en la información que tenían sobre él. De esa manera Mr. Popo llevaría a nuestros amigos al palacio de Kamisama. «Oye, ¿tú eres Kamisama?», diría Goku asombrado. «Sí, soy yo. Mr. Popo me dijo que encontró a 2 guerreros muy fuertes, y por eso los trajo», diría Kamisama. «¿Cómo es que sabes que Camber viene hasta aquí?», diría Jiren seriamente. «El patriarca del planeta Namek me lo dijo antes de morir. Camber destruyó el planeta por no darles las esferas del dragón», diría Kamisama. «Yo soy el creador de las esferas del dragón en este planeta, por lo que seguramente Camber deba de venir hasta aquí por ellas. Hay que evitar que las use, porque si alguien como él pide un deseo será un ser supremo». «¿Qué podría pedir a alguien tan fuerte que lo tiene todo?», diría Goku. «La vida eterna», diría Jiren. «Ese es el deseo que suelen pedir las personas, y el dios dragón puede cumplirlo», diría Kamisama. «Los traje hasta aquí, porque si bien son mucho más fuertes que yo, tengo un par de cosas que enseñarles que les vendrían bien para incrementar sus poderes. Cualquier cosa que sea útil para derrotar a Camber será bienvenido», diría Jiren. «Si mis cálculos no fallan, Camber llegará en 3 días, así que tenemos algo de tiempo», diría Kamisama. «No creo que sea mucho, pero nos sirve», diría Goku. De esa manera, Kamisama les enseñaría sus conocimientos a Goku y Jiren, más que nada el control de ki y técnicas especiales para ayudarlos a pelear. No sería mucho, pero en la teoría se la enseñaría en 2 días. El problema era la práctica, pero tenía otra solución para eso. «Diablos, solo queda un día», diría Goku.
¿Qué tal si te digo que les queda un año? Diría Kamisama. ¿Cuál es el truco? Diría Jiren. Vengan conmigo, diría Kamisama. Kamisama les mostraría la habitación del tiempo, un lugar donde un día fuera era igual a un año en su interior. La estaba usando para añejar vino, pero les será útil para entrenar, diría Kamisama. Las condiciones son difíciles, pero estoy seguro de que podrán soportarlas. Un año, diría Goku asombrado. Papá, tenemos que hacerlo. Sí, vamos, diría Jiren. De esa manera, Jiren y Goku entrarían a la habitación del tiempo. Entrenarían fervientemente durante un año para derrotar a Camber y detener sus planes de conquista. Luego de casi un año transcurrido en la habitación del tiempo, un espacio donde un año equivalía a un día en el mundo exterior, Goku y Jiren se sometieron a un entrenamiento intensivo, enfrentándose a ilusiones holográficas de Camber y simulaciones de su poder. Kamisama desde fuera esperaba ver el progreso de los guerreros, consciente de la urgencia que la amenaza de Camber representaba para la Tierra y el universo. Durante este tiempo, Goku y Jiren alcanzarían nuevos niveles de poder, desarrollando técnicas innovadoras y perfeccionando su control de ki hasta límites inimaginables. Cada día dentro de la habitación del tiempo era una oportunidad para pulir sus habilidades y superar sus propios límites. Goku, con su naturaleza siempre optimista, encontraría inspiración en cada desafío. Jiren, por otro lado, canalizaba su determinación y superaría sus traumas pasados. Ambos guerreros, padre e hijo, se complementaron en su búsqueda de poder para proteger a la Tierra. Finalmente llegó el día. Goku y Jiren estaban a nada de salir de la habitación del tiempo, con un aura renovada y una determinación inquebrantable. Muy bien, creo que deberemos de tener un último combate antes de luchar contra Camber, diría Goku. Sí, me parece bien, diría Jiren. Pero no creas que te tendré compasión. Goku y Jiren se pondrían en guardia. Ambos se estudiarían por un momento. De pronto se lanzarían el uno hacia el otro con todas sus fuerzas. Comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad mientras se desplazaban por toda la habitación del tiempo. En un momento ambos conectarían un golpe de puño sobre el rostro del otro. Se lanzarían lejos mutuamente. Tanto Goku como Jiren se detendrían al entender el gran nivel que habían logrado. Nada mal, diría Jiren. Sé que te dolió más a ti, papá, diría Goku. Finalmente ambos saldrían de la habitación del tiempo. Kamisama se veía asombrado por los resultados. Con tan solo mostrar sus presencias se notaba claramente el avance entre Goku y Jiren. Lo que han logrado en un año es asombroso. Pero recuerden, Camber es una amenaza formidable. Su poder y su sed de conquista no deben subestimarse. Están en un nivel diferente ahora, pero aún así, enfrentarlos será difícil, diría Kamisama. Ahora déjenme que les arregle sus uniformes. Son un desastre. Kamisama con su magia arreglaría los uniformes de ambos dejándolos como nuevos. Vaya, qué genial. Yo quiero aprender ese truco, diría Goku. Imagino que aplicaron lo que les enseñé durante los 2 días anteriores, diría Kamisama. Tus conocimientos nos han sido de gran utilidad. Jamás habríamos logrado estos resultados sin ellos, diría Jiren. Ahora será mejor que se preparen. Camber está a nada de llegar a la Tierra, diría Kamisama. Estamos listos, Kamisama. No solo entrenamos para proteger a la Tierra, sino a todo el universo. Papá y yo lucharemos juntos y acabaremos con ese bastardo, diría Goku con gran entusiasmo. Kamisama era consciente de la gravedad de la situación, pero no sabía realmente qué tan fuerte era Camber, por lo que aún tenía muchas dudas. Por favor, tengan cuidado, son todo lo que tengo. Regresen con vida, es lo único que les pido, diría Jiren. No te preocupes, luego de este entrenamiento no podrá ganarnos, diría Jiren. Eso espero, diría Jiren. Por otro lado, Camber acababa de llegar al planeta. Desplegando su energía oscura y malévola, la Tierra temblaba ante su presencia y padre e hijo saldrían para enfrentar la amenaza. Tengo mucho miedo, diría Jiren al dejar escapar algunas lágrimas. Este no es el momento para llorar. Es momento de depositar toda tu fe en ellos, diría Kamisama. Lo dices como si fuera fácil. Si supieras por todo lo que pasó Jiren por culpa de ese tirano, ni siquiera los mismos dioses se atreven a enfrentarse a él, diría Jiren. Así que esto es la Tierra, diría Camber. Parece un lugar agradable. Camber ordenaría a sus soldados buscar las esferas del dragón, pero en ese momento Jiren y Goku llegarían.
Camber quedaría desconcertado al ver otro Saiyajin y a Jiren. Jiren, se supone que estabas muerto. ¿O acaso recuerdo mal? Diría Camber. La tensión sobre Jiren era palpable. De solo ver a Camber, sus recuerdos regresarían todos juntos en un instante. El ki de Jiren comenzaría a emanar de manera salvaje. ¡Camber!, diría Jiren furioso. Sí, eres tú, diría Camber. Y parece que te has vuelto un poco más fuerte. Cielos, nunca vi a mi papá así, pensaría Goku. Las venas de Jiren se marcarían, se podían oír sus músculos comprimirse. De pronto Jiren, sin anuncio alguno, se lanzaría como un torpedo hacia Camber. Llegaría a él con un fuerte golpe de puño en su rostro que lo lanzaría lejos. «¡Papá!», diría Goku desconcertado. El enfrentamiento comenzaría con una intensidad abrumadora. Camber, con su forma aterradora, desataría su furia contra los guerreros. Jiren, sin embargo, demostraba su crecimiento. Con un movimiento sincronizado contrarrestaba los ataques de Camber, mostrando una coordinación perfecta. «Vaya, nunca vi una pelea como esta», diría Goku. «No sé si intervenir. Muero de ganas, pero veo a mi padre muy comprometido». La batalla se expande por el cielo y la tierra, creando estruendosos choques de energía que resonaban en el universo. Camber, a pesar de su poder incrementado, no esperaba la resistencia feroz que encontraba en Jiren. Kamisama y Gine miraban con esperanza mientras Jiren luchaba contra el invasor intergaláctico. Por favor, cariño, gana esta pelea, diría Gine. Sin embargo, Camber, siendo un adversario astuto, comenzaría a revelar más de su verdadero poder, desencadenando energías oscuras y ataques que desafiaban las leyes conocidas de Ki. Jiren, a pesar de su fuerte entrenamiento, se daría cuenta de que la verdadera batalla aún no había comenzado. Se ha vuelto muy fuerte, pero no es suficiente para derrotarme, pensaría Camber. En un momento crítico, Camber canalizaría su energía en un ataque devastador, desencadenando una explosión que sacudiría la tierra hasta sus cimientos. Jiren, con esfuerzo, lograría contener el ataque, pero quedaría exhausto. ¡Maldición! ¡Se ha vuelto muy fuerte!, diría Jiren mientras recuperaba el aliento. Camber se dejaría caer a gran velocidad para dar un golpe definitivo, pero Goku llegaría a él con una patada voladora justo en su pecho. Camber saldría despedido lejos, rodando sobre sí mismo, hasta que se detiene con el impulso de golpe. ¡Maldito insecto! ¿Acaso quieres morir?, diría Camber. «No voy a dejar que dañes a mi padre», diría Goku seriamente. «¿Tu padre?», diría Camber desconcertado. Camber observaría a Goku y a Jiren por turnos. No lo podía creer. «No puede ser tu padre. No se parecen en nada», diría Camber. «No recuerdo haber pedido tu opinión», diría Goku seriamente. Goku comenzaría a elevar su ki salvajemente, demostrando tener el mismo nivel que Jiren. «Ya veo. Tuviste un hijo con una Saiyajin para crear al guerrero definitivo», diría Camber. «Cierra la boca», diría Jiren. Camber, riendo con desprecio, se lanzaría hacia ellos con una velocidad impresionante. La batalla sería realmente tensa, con Goku y Jiren atacando con todas sus fuerzas. Aún así, Camber no era alguien fácil de domar. Su fuerza y velocidad habían aumentado dado que había decidido pelear en serio. Goku y Jiren, sin rendirse, se preparaban para darlo todo en la batalla. En el palacio de Kamisama, Gine y Kamisama observarían la batalla con preocupación. Gine, sabiendo que su familia estaba en el centro de la lucha, se aferraba a la esperanza de que Goku y Jiren pudieran superar incluso esta formidable amenaza. «Por favor, regresen a casa con vida, se lo suplico», diría Gine nerviosa. El cielo estaba lleno de luces y explosiones mientras Goku y Jiren luchaban contra Camber, el poderoso invasor intergaláctico. El enfrentamiento llevaba consigo la carga de años de entrenamiento, determinación y el deseo de proteger a la Tierra y al universo entero. Goku y Jiren coordinaban sus ataques tratando de mantener a raya a Camber. La velocidad de los tres guerreros alcanzaba niveles asombrosos, dejando destellos de energía y ondas de choque en su estela. La Tierra temblaba con cada golpe, pero Goku y Jiren se mantenían firmes, decididos a detener a Camber y su malévolo plan de conquista. Camber, por otro lado, revelaba más de su poder oscuro a medida que la batalla avanzaba. Su energía maligna se desbordaba, distorsionando el espacio y tiempo a su alrededor. Goku y Jiren se veían desafiados a cada momento, pero su determinación no flaqueaba. «Nunca pensé enfrentarme a alguien tan poderoso», diría Goku. «Estoy emocionado, pero también tengo mucho miedo». «No bajes la guardia. Camber es un ser poderoso y no perdonará tu vida», diría Jiren.
Los dos guerreros, padre e hijo, se complementaban a la perfección, anticipando los movimientos de Camber y contrarrestando cada uno de sus ataques. La batalla se extendía por varios minutos sin resultados claros, aunque Camber no se veía muy preocupado ante esto. Sin embargo, este último no se quedaba atrás. Después de recibir golpes de Goku y Jiren, su energía se intensificaba. Ondas oscuras de ki se extendían desde su cuerpo, creando una atmósfera opresiva a su alrededor. Ahora acabaré con ustedes de una vez por todas, diría Camber al estallar su ki al máximo. Goku y Jiren intercambiarían miradas, reconociendo la gravedad de la situación. Sabían que debían unir sus fuerzas y llevar su poder al límite si querían detener a Camber. Con un gesto de entendimiento, se lanzarían juntos hacia su enemigo común. La batalla alcanzaría un nuevo nivel de intensidad. Los tres guerreros se movían a velocidades increíbles, dejando imágenes residuales en el aire. Cada choque de puños y patadas resonaba como truenos, y las ondas de energía iluminaban el oscuro paisaje nocturno. En un momento los tres tomarían un respiro, se los podía ver agitados. Camber comenzaba a preocuparse de que ambos guerreros llegaran a ese punto de ponerlo en una situación incómoda. Creo que tengo que tomarme esto algo más en serio, diría Camber. Gine desde el palacio de Kamisama miraba con ansias la batalla. La preocupación por la seguridad de Jiren pesaba sobre ella, pero su confianza en su familia le daba fuerzas. Kamisama, también consciente de la gravedad de la situación, seguía observando con atención, listo para intervenir si fuera necesario. Mr. Popo, tienes las esferas del dragón listas, diría Kamisama. Así es, señor, diría Mr. Popo. Espera, ¿podemos usarlas? Diría Gine. Por supuesto, pero esperaremos el momento indicado, diría Kamisama. De pronto varios soldados de Camber llegarían al palacio de Kamisama. Venimos por las esferas del dragón. Sabemos que están aquí, diría uno de los soldados. No puedo creerlo. No contaba con esto, diría Kamisama desconcertado. Si no nos dan las esferas del dragón, los eliminaremos, diría otro de los soldados. Kamisama se pondría en guardia. A pesar de su edad, estaba dispuesto a luchar. No lo permitiré. Primero tendrán que pesar sobre mi cadáver, diría Kamisama seriamente. Uno de los soldados tomaría la iniciativa, se lanzaría con todo hacia Kamisama, pero Gine llegaría a él con una fuerte patada que lo lanzaría lejos. Kamisama quedaría impresionado, no se esperaba que Gine fuese una guerrera. Vaya, eres más fuerte de lo que pensaba, diría Kamisama. Si quieren tocar al anciano, tendrán que luchar contra mí, diría Gine seriamente. De esa manera los soldados se lanzarían con todo. Gine, a pesar de no ser una guerrera activa, tenía la sangre Saiyajin en sus venas. Comenzaría a luchar fervientemente contra los soldados y los derrotaría fácilmente, salvando las esferas del dragón. No le había dado tregua a ni uno solo de ellos. Eso fue útil, diría Kamisama. Yo también soy una guerrera y pelearé por lo que es justo, diría Gine decidida. Gine acababa de salvar a Kamisama y las esferas del dragón, mientras que nuestros amigos continuaban con la lucha sin tregua, con cada uno de los guerreros demostrando su fuerza y habilidades. Goku lanzaba ráfagas de energía mientras esquivaba los ataques de Camber, mientras que Jiren se mantenía firme, enfrentando los embates directos del enemigo. En un momento crítico, Camber desataría un ataque masivo de energía oscura que amenazaba con envolver a Goku y Jiren. Ambos guerreros concentrarían sus energías al máximo, formando una barrera defensiva para resistir el embate. La tierra temblaba bajo la intensidad del choque, pero Goku y Jiren se mantenían firmes. No podemos dejar que este poder nos venza, exclamaría Goku con determinación. Claro que no, tenemos que vencerlo, sea como sea, diría Jiren canalizando aún más su ki para fortalecer la barrera. Ambos guerreros elevarían su ki al máximo, logrando contrarrestar el ataque. Camber, sorprendido por la resistencia de sus oponentes, redoblaría sus esfuerzos. La batalla alcanzaría su clímax, cuando Goku y Jiren, con un grito desgarrador, desviaban el ataque. Luego contraatacaban con un salto coordinado. Sus puños impactarían contra Camber, desatando una explosión de energía que iluminaría el cielo nocturno. La onda expansiva sacudía el terreno. Camber caería al suelo viéndose derrotado, pero no todo era lo que parecía. ¡Malditos gusanos!, diría Camber al ponerse en pie. Cielos, este sujeto no cae con nada, diría Goku. Hijo, no bajes la guardia, diría Jiren. Cuando se trata de Camber, siempre tienes que esperar una sorpresa.
Camber se prepararía para retomar la pelea. A pesar de sus claras heridas, se veía muy confiado. Lo han hecho muy bien. Nunca tuve un desafío como este, pero es hora de ponerle fin a esto, diría Camber. Camber gritaría elevando su ki drásticamente. Su poder parecía infinito. Un destello de ki saldría desde él hacia el cielo, producto de tanta energía. Goku y Jiren no lo podían creer. Cuando creían que tenían todo controlado, Camber activaría su verdadero poder. «Esto tiene que ser una broma», diría Goku. De pronto Camber, como si nada, estaba entre medio de ambos. Los golpearía cada uno en las costillas, dejándolos encorvados, para luego de un estallido de ki lanzarlos lejos. Camber los había sorprendido con su gran poder. «No importa lo que hagan, no importa lo que intenten, nunca podrán detenerme», diría Camber. Goku y Jiren se prepararían para atacar. De manera coordinada atacarían a Camber con todo lo que tenían, pero Camber esquivaba todos sus ataques con gran gracia. En ese momento, Camber golpearía el pecho de cada uno, lanzándolos varios metros lejos. Kamisama y Gine verían todo desde el templo. No lo podían creer. ¿Acaso esa bestia no tiene límites?, diría Gine. «No puede ser. Ese desgraciado nunca peleó en serio», diría Kamisama. «Mr. Popo, trae las esferas del dragón. Creo que las usaremos». Espera, ¿qué es lo que vas a pedir?, diría Gine. «Aún no lo sé», diría Kamisama. «pero tengo que pensar en algo que los beneficie». La pelea se volvería realmente intensa. Goku y Jiren estaban realmente agotados. Camber parecía estar en su mejor momento. Tanto Goku como Jiren parecían tener problemas para sostener la pelea. «Maldición, estoy cansado», diría Goku. «Hijo, no pienses en eso», diría Jiren. «No es que quiera hacerlo, pero soy consciente de que ya no estamos peleando al mismo nivel», diría Goku. Camber atacaría con ferocidad, con golpes devastadores y una fuerza abrumadora. Goku y Jiren cada vez tenían más problemas, se desgastaban demasiado rápido. Llegaría un momento donde el combate era insostenible. Camber era el único que atacaba. Goku y Jiren no podían hacer nada más que defenderse al no lograr seguirles el ritmo. En un momento, padre e hijo tomarían distancia. «Papá, tenemos que hacerlo ahora. Es todo o nada», diría Goku. Jiren no se veía muy convencido, pero no tenía más opción. «Dejaremos todo en este ataque», diría Jiren. Goku y Jiren se colocarían uno junto al otro. Ambos llevarían sus manos hacia atrás, cargando una bola de energía entre ambos. «Kame», dirían Goku y Jiren. «¿Qué clase de técnica es esa?», diría Camber desconcertado. «Lo están dominando», diría Kamisama. ¿De qué estás hablando?, diría Gine. «El Kamehameha que les he enseñado», diría Kamisama. «Kame», dirían Goku y Jiren al momento de incrementar sus poderes. La bola de energía en sus manos crecía mientras ambos eran iluminados. Camber juntaría sus manos acumulando ki, con el objetivo de repeler el ataque. Goku y Jiren gritarían al mismo tiempo lanzando el Kamehameha. Desde ellos saldría un ataque combinado que iría con todo hacia Camber. El Gran Saiyajin Oscuro atacaría también. Ambos poderes chocarían entre sí creando una gran manifestación de energía. La situación era extrema. El más mínimo error le costaría la vida. De esa manera, al prolongar el ataque, ambos comenzarían a agotarse. La energía de Camber poco a poco iría ganando ventaja. «Maldición, estamos al límite», diría Goku. «No te rindas. Tenemos que dar nuestras vidas si es necesario», diría Jiren. «Sal de ahí», diría Kamisama al llamar al dios dragón. Shenlong aparecería, dejando desconcertada a Gine. ¡Es enorme!, diría Gine. «Kamisama, es un honor verlo», diría Shenlong. «Pida su deseo. Puedo cumplir cualquier cosa». «Deseo que los guerreros llamados Goku y Jiren recuperen todas sus energías», diría Kamisama. «Ese deseo es muy fácil de cumplir», diría Shenlong. Los ojos de Shenlong brillarían cumpliendo el deseo. «Eso puede funcionar», diría Gine esperanzada. Mientras tanto, la fatiga desaparecería entre Goku y Jiren. «Me siento como nuevo», diría Goku. «Es hora», diría Jiren. Padre e hijo forzarían su ki al máximo, generando una tormenta de energía entre ellos. El Kamehameha cobraría una ventaja colosal. En segundos el ataque alcanzaría a Camber. «No es cierto», diría Camber desconcertado. Camber sería tragado por el ataque combinado, desapareciendo ante los ojos de Goku y Jiren.
¡Lo lograron! diría Gine emocionada mientras festejaba. Aún así, Kamisama se veía muy serio. No había expresado emoción alguna. Oye viejo, ¿qué te pasa? Acaban de ganar. Diría Gine. No, aún no. Diría Kamisama. Luego de una explosión en el cielo, Camber yacía en el suelo sin poder moverse. Papá, lo hicimos, diría Goku alegre. Derrotamos a ese desgraciado. No puedo creerlo. Diría Jiren. De verdad ganamos. Claro que sí, ¿no lo estás viendo? Diría Goku. Camber se veía inmóvil, pero aún así Jiren desconfiaba. El ataque no creo que haya sido lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. Diría Jiren. Papá, no seas tonto, lo estás viendo, diría Goku. De la nada, Camber se incorporaría lanzando un gran rayo de ki desde su boca. Iría directo a Goku, pero Jiren atento lograría quitar a su hijo del camino. Desafortunadamente, Jiren recibiría el impacto en lugar de Goku. Conectaría justo en su corazón, atravesando su pecho de lado a lado. ¡No, Jiren! Diría Gine aterrada. Jiren caería al suelo, una muerte instantánea mientras Goku lo veía en cámara lenta. ¡Papá!, diría Goku sin aceptarlo. Goku iría por el cuerpo de su padre, pero Jiren no contestaba. En ese momento, Goku se daría cuenta de que Jiren no respiraba ni tenía pulso. ¡Qué desperdicio! Sacrificarse de esa manera, diría Camber. No sé por qué lo hizo. Si después de todo morirás igual. Un destello de energía brotaría de Goku, generando una leve ventisca. Goku observaría a Camber con una mirada extraña. Camber, mataste a mi padre, diría Goku. Sí, de eso me di cuenta, diría Camber. ¡Qué desgracia! Ya usamos las esferas del dragón como para revivirlo, diría Kamisama. Pero regresarán en un año, diría Gine. Aún así, el dios dragón solo revive a personas que murieron a menos de un año, diría Kamisama. Tendríamos que pedir el deseo ni bien las esferas del dragón regresen. O sea que tendríamos 10 minutos para buscarlas y pedir el deseo. Lo siento, pero eso es imposible. No me digas eso, diría Gine al comenzar a llorar. Por otro lado, Goku aún no reaccionaba, aunque su cabello flameaba con calma. No me digas que estás enojado, diría Camber. ¿Acaso vas a llorar? El suelo bajo Goku se agrietaría. Una aura blanca cubriría su cuerpo. Si hay algo que me enseñó mi padre, es a nunca perder el control, diría Goku. Usaré este odio de manera productiva para enfocarme en una sola cosa: ¡destruirte! Goku gritaría elevando su ki al máximo. Su cabello se volvería blanco al utilizar una nueva transformación. Camber estaba desconcertado. Jamás había visto algo así. ¿Qué es lo que está pasando?, diría Camber sorprendido. No lo creo. Es el Ultra Instinto, diría Kamisama sorprendido. ¿Qué es eso?, preguntaría Gine. Una doctrina legendaria que ni siquiera los dioses logran dominar, diría Kamisama. Sabía que Jiren poseía mucho temple en su forma de pelear y controlaba el ki mejor que nadie, pero no esperaba que Goku dominara todos los fundamentos para el Ultra Instinto. No me impresionas solo porque hayas cambiado un poco tu color de cabello, diría Camber. De la nada, Goku llegaría a Camber con un fuerte golpe de puño en su estómago. Camber quedaría sin aliento por un momento mientras perdía sangre por la boca. ¿En qué momento?, diría Camber desconcertado. Mejor cierra la boca. No quiero escucharte, diría Goku. Goku golpearía fuertemente a Camber bajo su mentón, lanzándolo varios metros lejos. Camber caería al suelo con un fuerte dolor sobre su mandíbula. Aún así, se pondría en pie de nuevo. ¡Maldito!, diría Camber furioso. Camber lanzaría un ataque de ki. Goku lo rechazaría como si nada de un simple golpe. Luego Camber lanzaría una lluvia de ataques de ki sin descanso. Goku rechazaría cada uno de ellos con una sola mano. Camber no lo podía creer. Goku era capaz de rechazar todos los ataques como si fuese un simple insecto. No, tiene que ser una broma, diría Camber. No puede estar pasando esto. Camber juntaría sus manos para lanzar un poderoso ataque de ki. Al momento de lanzarlo, Goku como si nada estaba frente a él. Sostendría el ataque de ki en su mano y este estallaría entre ambos, solo que a Goku no recibiría ningún daño. Sería Camber quien saldría despedido lejos. Mi hijo es verdaderamente fuerte. ¡Hijo!, diría Gine emocionada. Cada golpe que te daré, cada dolor que te haré sentir, será por la memoria de mi padre y todo lo malo que le hiciste vivir en el pasado.
diría Goku. Goku llegaría a Camber con una lluvia de golpes de puño a una velocidad vertiginosa. Camber sentiría todos los golpes como si llegaran al mismo tiempo. Camber no podría hacer nada por sostener el combate. Caería de rodillas perdiendo gran cantidad de sangre. No podía creer que alguien tan joven lo pusiera en esa posición. No, no es cierto. No puede estar pasando esto, diría Camber. Levántate. No hagas esto aburrido, diría Goku. Goku golpearía salvajemente a Camber una y otra vez sin descanso. Disfrutaba de dañarlo para vengarse de la muerte de su padre. Cada golpe, cada ataque estaba cargado de frustración, pero aún así sus emociones eran controladas. Camber retrocedía aterrado, temía de Goku. ¡Aléjate o te arrepentirás!, diría Camber. ¿Arrepentirme de qué?, diría Goku seriamente. Mírate, estás aterrado. De pronto Goku sufriría un gran dolor. Sentiría un fuerte calambre por todo su cuerpo, perdería su estado de ultra instinto y caería de rodillas mientras destellos de energía recorrían su cuerpo torturándolo. No puede ser, no soportó el ultra instinto, diría Kamisama desconcertado. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku perdió el ultra instinto? ¿Acaso Goku podrá detener a Camber en ese estado? Y aún más importante, ¿qué será del destino del planeta Tierra y el universo 7? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya gustado la recopilación de teorías y películas. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones como esta, este video tiene que llegar a los 10.000 likes y muchos comentarios, y subiré más recopilaciones sin falta. Dejen su like, comenten y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video.